qué pena, ¿no? Qué emoción hacer algo tan radical como es dar puntadas en una sábana. Es que es una extravagancia. Es La como verdad. escribir un poema en un papel, es una extravagancia. Bienvenidas, queridas personas que nos veis al otro lado. Volvemos, hemos vuelto. Vuelvo con una nueva Master Room. En este caso, toca una artista. Y una artista que a mí me gusta mucho traeros artistas que se salen, digamos, del perfil habitual. Y digo el perfil habitual, pero es el perfil más conocido. Hoy tenemos a una artista textil. Tenemos con nosotras a Concha Romeu. Bienvenida, Concha. Hola, bueno, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí este rato con vosotras. Bueno, pues ni te cuento cómo estamos de contentas nosotras. Yo no sé si las que nos estáis viendo conocéis a Concha y precisamente por eso voy a haceros una pequeña presentación para poneros en contexto, ¿vale? Concha Romeu nació en el 54, es graduada en Artes Aplicadas por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Madrid. Después se licenció en Bellas Artes en la Universidad Complutense. Su primera expo individual la hizo con 36. Ha expuesto en España, tanto en Madrid como fuera de Madrid, y también a nivel internacional. Ha estado en la Bienal de Uruguay, una de las que tengo yo aquí apuntadas, pero también en otras más. En la actualidad, además, es docente a través de talleres de arte textil. Eh, Esto más o menos como para que os hagáis una ideíta de las cosas que hace Concha. Concha, yo creo que ya deberíamos empezar. Normalmente cuando venís artistas, lo que yo hago es escoger poemas que yo creo, de poetas que yo creo que van muy bien con vuestra obra. La primera poeta que yo he escogido es un poema brevísimo, pero es una poeta que yo juraría que es una de tus retratadas. Me estoy Podría ser. refiriendo, porque has retratado a muchas, esto ya lo vamos a hablar ahora después, pero bueno, me estoy refiriendo a Idea Vilariño, ¡Ay, Idea Vilariño! La tenía yo en mente absolutamente. Es de el mis que, amores. Sí. el que me parece que sí. Entonces, este es es un texto, ya te digo, brevísimo, pero que a mí me parece que va muy bien con tu obra. Así que quiero empezar con él. Dice, el fuego. Sin él, aquí, sin él, su fuego susurrando. Ya está. Em, Quería empezar con este poema de Idea. Idea, es que eso, es que de repente era como, me parece que después de pasarnos todo el día viendo tus obras, etcétera, yo era como de, a mí, yo creo que tenemos que empezar por Idea. Y creo que este poema habla de ausencia, habla de rastros, habla de lo que fue, habla de un montón de cosas con muy pocas palabras y creo que tu obra también lo hace. Entonces, eso sí, como estamos en el primer bloque, que hemos querido titular con una tríada que se llama Comienzos, Principios y Cambios, quiero preguntarte un poco por eso, por tus principios. Pues que nos cuentes, pues, cómo fue tu aproximación al arte, o si de pequeña ya lo tenías claro o no lo tenías claro, qué pasó, cómo fue. No, nada, que va, no tenía nada claro. No, de hecho, sigo sin tenerlo muy claro. Yo no, vamos, yo nunca me he visto artista, nunca me he visto artista. Éramos siete hermanos, yo era una niña solitaria a pesar de ser siete hermanos y entonces sí que dedicaba ratitos, pienso yo, a dibujar o a hacer ropita para los muñecos, porque yo me llevo, somos siete hermanos, pero cinco varones y dos chicas y mi hermana se lleva unos años conmigo, es decir, que yo me siento muy sola dentro de la familia Ajá, y entonces pues una niña concentrada en sus juguetes. En algún momento yo coincidí en el colegio con una niña que quería hacer bellas artes y entonces yo como que se me puso ahí lo de las bellas artes en la cabeza. Pero yo soy de diciembre, acabé muy pronto de estudiar y con 15 años quería entrar en la Facultad de Bellas Artes, que entonces no era facultad todavía, y las monjas, con muy buen criterio, aunque parezca muy ñoño,
le dijeron a mis padres, pero si es que eso es un antro de perdición, ¿dónde va esta niña con 15 años? Lo que ahora me parece una cosa como de mojigatería, pienso que tenían razón porque yo era una niña muy tímida y vivía en una burbuja aislada del mundo. O sea, yo no entendía los chistes, mis amigas se pintaban los labios, salían con chicos, yo era muy retraída. Bueno, habría sido echar una niña a la jaula de los leones. Entonces lo que hice fue estudiar arte y decoración 3 años y luego ya estudié Bellas Artes. Entonces, justo fue el año en el que pasó de ser escuela universitaria a facultad. O sea, que Ujú. yo soy de la primera promoción de facultad y ahí ya tenía yo 23 quizá. Y bueno, pues fue mi madre la que me recordó, pero tú no querías hacer Bellas Artes, pues yo estaba en otra galaxia. O sea, yo pasé primero por el convento, estuve 2 años en un convento, yo iba a ser Hola. monja. Te quiero decir que tengo una biografía como rarita. El caso es que acabé en Bellas Artes y bueno, pues la gente le cuesta creerlo, pero los profesores, la mayoría no venían a clase. Es decir, que yo, que era poco sociable por timidez, pues me pasaba la vida trabajando, mis compañeros se pasaban la vida en el bar, entonces yo trabajaba mucho, lo cual no va a ninguna parte, porque es trabajar de una manera un poco ciega, pero bueno, ahí estaba yo, sin dar un duro por mí, porque no me veía ni especialmente vocacional, ni muy convencida de lo que hacía. ¿Qué va? Yo nunca hubiera pensado que de 40 que éramos, quizá con otra compañera somos las únicas que continuamos trabajando. Y Guau. yo no lo sabía entonces, ni conocía ese impulso ni esa necesidad. Simplemente, pues, como que he ido dando pasitos día a día y he llegado a lo que soy ahora, que es decir, que no he dejado nunca de trabajar desde entonces. Y además, por el medio he tenido 3 hijos, por el medio he dado clase en un colegio, también por medio he hecho mucha ilustración y al final solo me dedico a esto y luego he recuperado la docencia que me gusta muchísimo también, pero esos son mis comienzos, la facultad, pero de una manera muy ciega y muy, sí, ciega en el sentido de no tener un objetivo, sino de ir viviendo día a día sin saber muy bien a dónde iba. Pero a mí me encanta a mí me encanta hacer esta pregunta porque hay un punto en el que parece un lugar común, pero a mí me parece que los detalles biográficos son importantes. Y yo creo que en tu obra, además, está todo el rato cosida al material biográfico, a veces casi de una manera literal, ¿no? Y creo que estos detalles, por ejemplo, lo del convento, por ejemplo, lo de decir que era retraída o que ese tipo de cosas alimentan una idea que no solo tiene una cara. ¿Sabes? La de, yo qué sé, la cara que es la que siempre más, la que vemos más siempre, ¿no? No, yo lo tenía clarísimo, yo lo sabía, yo era un genio desde el principio, yo no sé cuántos. O sea, que son narrativas que se repiten constantemente. Y creo que en el caso de las mujeres es todavía más importante que verbalicemos. Eso, cómo fue nuestros inicios, nuestra trayectoria, o incluso que nos mostremos cuando no formamos parte de según qué moldes o cuando no encajamos en según qué patrones concretos, ¿no? Porque eso nos ayuda a las demás. Claro, es que yo me viene lo de Machado, ¿no? De que se hace camino al andar, pero se hace camino al andar sin saber que estás haciendo camino. Y además yo digo, el que sale de casa para ir a Santiago de Compostela tiene claro que tiene que seguir una flecha y que el objetivo es llegar a Santiago, pero cuando tú estás trabajando, solamente el objetivo es mañana y luego pasado y luego al otro. No sabes, el día que empiezas, no sabes que estás empezando y tampoco sabes hacia dónde vas. Es Ujú. día a día, obra a obra, pasito a pasito, pero no hay una intención el primer día ni una conciencia de hacia dónde voy ni estoy empezando un camino, no, estás viviendo la vida y asombrosamente llegas a algo, pero yo no hubiera dado un duro por mí, porque yo no me sentía especialmente llamada, ni artista, ni con vocación, y además fíjate los obstáculos, casarte, 3 hijos, o sea, es todo como ponerte trabas por el camino y sin embargo al final estoy aquí como asombroso, asombroso. O sea, nada parecido a una claridad, a un objetivo, a una meta, nada. Solamente yo creo que al contrario, cuanto más complicada es la vida, más hay una certeza interna como que eso te da una consistencia y te da un orden. Yo el día que me levanto y no tengo trabajo entre manos, estoy como desnortada. Wow. Entonces, es como una sabiduría interna te lleva a la salud, te lleva a la realización. Yo me considero una persona mucho más interesante y mucho más rica, eh,
a mis propios ojos cuando tengo algo entre manos, que cuando estoy ociosa y me voy un rato a dar un paseo y luego me tomo una Coca-Cola y luego parece que me veo una serie. Pero cuando tengo un trapo entre manos, soy otra persona, me digo, uy, me miro al espejo y me encanto. Qué maravilla. Estoy motivada. Oye, ya hemos dicho que eres artista textil, pero en Bellas Artes tú empezaste pintando. Una de las cosas que cuentas en tu biografía en la página web, que ya decimos a todas las personas que nos están viendo, en el momento que nos estéis viendo, que Concha tiene una página web muy completa donde podéis ver pormenorizadamente muchas de sus obras. No creo que todas, me da a mí la Que va, que va, sensación, que va, porque que ha va. tenido que hacer ahí mucha purga, pero muchas sí. Eh, pues cuentas ahí que a finales de los 80 integras por primera vez el bordado a uno de tus cuadros. ¿Tú recuerdas qué pieza era esta y qué La sentiste? O recuerdo sea, ¿qué y la tengo. hizo Sí, sí. el qué? Que la recuerdo y la tengo, pero es que además lo que dices de las certezas o de la claridad mental, yo de verdad que creo que estamos al servicio de una especie de corriente que nos arrastra y simplemente te dejas llevar. O sea, yo no tengo nada claro. Yo es verdad que en mi casa tenía un costurero. Hay mucha gente que no sabe coser un botón. Yo sí sabía coser un botón. A mí me enseñaron las monjas lo típico que he olvidado, hacer cuatro puntadas, hacer un pañito, punto de cruz, pero yo una vez que estaba dibujando sobre loneta, yo quería dar realce a una línea y entonces eché mano del costurero y con un hilo cosí sobre la línea. Y ese día de repente, sin saberlo, por supuesto, no de manera consciente, empecé un camino. Entonces yo estudiaba pintura en la facultad, pero en casa me daba por hacer tapiz, porque yo debí, entonces no había internet, pero yo seguramente vi algún reportaje en la 2 de algunos indios haciendo tapices en un telar de cintura, y yo me construí uno rudimentario con dos palitos, y luego empecé con un bastidor, y luego ya me construí uno de varios metros con andamiajes de estos de obra, amarillos, y hacía grandes tapices. Eso en mi casa, pero en la facultad yo pintaba. Y entonces estaba dividida en casa Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y en ese día que mágicamente yo meto hilo en un cuadro, de repente es como que se fusionó. Entonces yo dejé el tapiz totalmente y lo que hice fue empezar a coser. Entonces cuando tú hablas, ya has hablado dos veces de arte textil, lo recuerdo porque yo tengo tirria. Es un problema que tengo yo, no tiene la culpa ni Nares ni el mundo. Yo tengo una especie de cruzada loca que no soy artista textil, porque para mí hablar de artista textil es como hablar, soy artista de la piedra o artista del acero o artista de la acuarela. No, yo soy pintora. Entonces, para mí está el concepto por encima del material. El material está al servicio de la idea, o por lo menos al 50%, pero cuando hablas de arte textil, estás diciendo el textil tiene más importancia que el contenido. Y para mí el contenido es importantísimo. O sea, a mí el textil y yo estamos al servicio de la idea. Y es Bueno, así. esto me parece interesantísimo y de hecho luego te voy a preguntar más Vale, sobre esto vale. porque, bueno, ya sabes que el tema del material, lo que pasa es que es verdad, para mí eres artista visual, artista completa, pero es verdad que la materialidad es un gran hándicap. Entonces, de alguna manera, es decir, oigan, que es que con el textil se hace arte, y con cualquier material se hace arte, Sí, ¿no? claro, Entonces, de claro. alguna manera, el arte textil además está tremendamente feminizado y Sí, tremendamente denostado. O sea, de ahí que yo lo ponga así como en mayúsculas. ya te entiendo. Pero no por nada más. Y entiendo perfectamente esa tirria, ¿eh? Porque en muchas ocasiones se utiliza para todo lo contrario, para generar grupos cerrados, fácilmente señalables, y que no se permite tampoco salir de ahí a nadie. Y un artista textil es un artista completo, desde donde yo lo veo. Em, Tú dices, también en la documentación que nos pasaste, las primeras dos fotos son unas fotos tuyas cosiendo y tejiendo. Y haces un resumen muy grande de los primeros 14 años de tu carrera y los resumes precisamente por el juego, el azar, la experimentación, el color, la composición, ¿no? Hay todo el rato un juego con cómo mezclar las telas, sus texturas, cómo integrar la línea en el bordado, bueno, de todas las maneras que puedes.
Y de repente hay un gran cambio. En sí, 2003 sucede algo y lejos de querer ser amarillista, en ningún caso lo queremos ser, pero precisamente porque lo biográfico está todo el rato cosido a- a la obra, ¿qué sucede en 2003 para que se produzca una síntesis tan radical, ¿no? Porque nos da la sensación de que hay una esencialización en los colores, de repente sí, de un montón de colores pasas a tres colores, en sí, los materiales, de repente utilizabas telas de muchos tipos y ahora con respecto a la tela te vas a quedar solo con tela de sábana sí, y alguna cosa más, porque tienes algo de tul, tienes algo de alguna cosa más, pero normalmente tu principal soporte va a ser la tela de sábana. Y también con respecto a los temas, de repente aparecen temas clarísimos y que se van a quedar de una manera o de otra, pero se van a quedar a lo largo de todo el tiempo posterior. Y a mí sí, me sí, parece que sí, sí es, que es fuerte, sí, sí que es verdad, claro, sí, es verdad. ¿cómo, cómo, cómo nos explicas, cómo te explicas a ti misma y luego cómo nos trasladas a nosotras la toma de todas esas decisiones? ¿Qué las causó y cómo te las explicas? Claro, es que más que decisiones conscientes, o sea, la gente cuando sabe que a mí me gusta el campo, sabe que he vivido en Mallorca, todo el mundo dice, ay, qué bonito Mallorca, qué paisajes, ¿cómo te habrán inspirado, verdad? Digo, a mí la naturaleza me entusiasma y me gusta transitarla, pasearla, disfrutarla, pero a mí no me inspira nada para mi obra porque mi paisaje es hacia adentro. O sea, yo me inspiro de lo que me pasa y lo que me pasa está en la vida. Entonces, es verdad que esa primera etapa de color, de azar, divertida, como lúdica, simpática, yo para empezar tengo que decir que soy abstracta, entonces yo me proyecto en esos rectángulos de color, el color en vez de ser dado con pincel son trocitos de tela como un collage textil, y entonces luego hay una especie de información, de intercambio, de relación entre esos rectángulos que se dirigen unos a otros por medio de grafismos, ahí hay como un juego, claro, es como, no es que yo fuera distinta persona, yo era la misma con mis historias, pero es verdad que coincide ese 2003-2004 que tú dices con un cambio de residencia. Mi marido, yo estoy casada y tengo tres hijos, decide irse a trabajar a Mallorca. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión y paso 2 años sola en Madrid, pero al final decido irme con mis hijos y entonces es un cambio brusco que es difícil porque, bueno, somos madrileños, allí estudié en un colegio catalán, son unos inicios duros. Y a nivel personal, yo siempre he tenido problemas de pareja desde el principio, pero ahí se agudizan y entonces de repente es como esa cosa lúdica, es como que hay un corte radical y es que yo soy muy dramática en cualquier caso, lo era también antes, soy más bien tragicómica y de repente caigo en brazos del drama. Y entonces, claro, como yo hablo de mí, yo no puedo usar un verde, yo no puedo usar un azul, yo estoy hablando de cuatro colores, como tú dices, que son el rojo, que para mí es la sangre, que también es la vida. Estoy hablando del blanco, que es como el vacío. Estoy hablando también el olvido, del gris, que es lo rutinario, el negro, que es la muerte, y a veces el dorado, que es lo sagrado. Entonces, como yo utilizo el color de manera simbólica, solo puedo usar esos, porque lo que tengo que contar, solo lo tengo que contar con esos colores. El resto me sobra. Y desde entonces estoy ahí, claro, habrá gente que diga, pero esta mujer está, dale que te pego. Y yo digo, eso es que leen poco, porque hay algunos escritores que siempre están escribiendo el mismo libro, porque somos obsesivos con lo que nos importa. Entonces yo estaba en el 2004 con las mujeres de mi familia y en el 2023 he vuelto, dale que te pego. Es como cíclico y es que realmente es lo que al final te toca y te interesa. Y como uno habla de lo que le interesa profundamente, pues estoy siempre dando vueltas a la noria, no puedo evitarlo. Entonces, en ese momento sí que se produce un cambio brusco, porque ese cambio de domicilio hace que la vida, por un lado, sea maravillosa, pero por otro lado, sea mucho más dura. Y entonces entro ahí en un camino que tiene que ver con algo muy introspectivo, me pone en contacto como con otras mujeres, internamente empiezo a pensar en las mujeres de mi familia, eh, también empiezo a cumplir años, entonces me coincide la crisis de los 50, ahora tengo la de los 70, que ahora me río porque miro para atrás y pienso, pero si yo era una chavala, ya, Me ya, hace mucha la de los gracia porque 50, yo no había oído todavía nunca lo de la crisis de los 70. Yo perdóname, pero
No lo sé, por lo que sea, los señores no hablan de la crisis de los 70, no está documentada. Al menos yo no he llegado a esa. Si está documentada, no he llegado a esa documentación. Así que por favor explícame en qué consiste, porque con suerte llegaremos. Y el mejor es Bueno, llegar vamos a ver. avisada. A lo mejor es que a los 60 ya se han resignado y ya no hablan ni... Bueno, para empezar, tú lees la prensa y te dicen, han atropellado en la calle Alberto Aguilera a una anciana de 65 y dices, apaga y vámonos. Porque yo me Claro. considero, claro, uno desde dentro, tú estás, pues lo dice todo el mundo, es un lugar común, tú te sientes la misma, con más experiencia, un poquito más centrada, pero eres la misma que a los 20. Vamos, no eres la misma, es que eres tú, porque es que yo a los 40 no sé quién era y a los 50 tampoco, ahora sí sé quién soy, más o menos, ¿eh? Quiero decir, la gente cuando ya ha pasado la crisis de los 50 y la de los 60, la de los 70 ni la nombra, pero es tremenda porque cada vez te acercas más. Dices, no, si estás fenomenal, si no se trata de estar fenomenal, se trata de que cada vez te De quedan, la me acuerdo conciencia del de. libro de la hoja roja de Delibes, ¿no? Te vas acercando a la hoja roja, se te van acabando los papelillos. Y entonces, pues, hay esa cosa de exprimir la vida, de no dejar cosas pendientes. Yo en algunas cosas estoy empezando. Yo cuando lo digo, la gente se cree que estoy de risas. No estoy de risa. Ahora mismo me han llamado para dar clase. Yo soy docente de corazón, me encanta dar clases. Y ahora con 69 me están llamando. Entonces yo me estoy estrenando. Yo, o sea, yo tengo mucho por vivir. No quiero decir que mañana no me dé un patatús y a lo mejor, pues, Dios no lo quiera. Pero quiero decir que yo me siento muy joven, empezando muchas cosas y por otro lado muy mayor. No porque me sienta mayor, sino porque objetivamente sé que me queda menos que hace 20 años. Oye, hay una cosa que hemos comentado antes y que a mí me ha rondado, llevo todo el día con ello y pensando en tus obras y tal, pero es que ahora también estamos hablando de esto de la edad y de alguna manera yo tengo la sensación de que se nos dice, se nos inocula muy, muy claramente qué es el éxito y buscamos un éxito que yo no sé hasta dónde, cómo y qué no deja de ser una idea imposible. ¿Cuándo debes tener éxito? ¿Cómo debe ser la visibilidad que tienes? Toda esta cosa. Y yo, viendo tu biografía, yo no sé si esto a lo mejor gente me juzgará diciendo que esto es de muy mal gusto, pero he ido anotando como las edades que tú tenías en cada momento. Pues, por ejemplo, me he anotado, ¿no? Con 20 la graduación en la Escuela de Artes Aplicadas, licenciada con 29, tu primera exposición individual con 36, con 51 tu primera exposición fuera de Madrid, en Mallorca. Con 63 la primera expo colectiva internacional en Uruguay. Esto según los datos, ojo, que de los que yo dispongo, que nosotros no, yo no soy periodista y tal, pero de repente sí que me ha dado por pensar con respecto a ¿por qué nos engañan tanto? ¿Por qué nos están diciendo constantemente que si no hemos conseguido X a X edad ya no vale la pena, ¿no? Y creo que enlaza muy bien con esto que tú dices, que en los medios de comunicación digan una anciana de 69, ¿no? Ya, sí, Con, sí, con esta idea de, espérate, que el tiempo es todo, todo el que tenemos. Y ya. efectivamente hay una conciencia del tiempo, tanto en tu obra como en tu vida, ¿no? Con todo esto que estás comentando. Absolutamente, sí, 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 es muy importante para mí. El tiempo es uno de mis temas. Claro, el paso del tiempo es muy dramático, pero desemboca en la muerte, es así. Entonces yo tengo la sensación, toda esa hora de los pétalos de organza, es como si al nacer te dan una serie de páginas en blanco y a medida que vives las vas gastando y cuando miras el montoncito de páginas cada vez quedan menos. Entonces la vida te dice, chica, espabila, no lo dejes para el final. Pero es que primero damos de sí lo que damos de sí, que no es mucho, y luego pues te vas enredando pues en la vida misma, en un trabajo, en un marido, en unos hijos, que de vez en cuando ves una serie o muchas, que te vas de viaje. Entonces, bueno, pues da de sí. eh, mm, Sí, pero hay una sensación de urgencia de que esto se puede acabar en cualquier momento. De hecho, yo el otro día me fui a hacer testamento, fíjate, si me ha dado fuerte, primero, no, no, porque 69 es que estoy viendo caer a gente alrededor, Claro, no cercano, sino en la prensa, en la televisión, un señor de 55, otro de 70, un periodista de 62, y dice, Dios mío, sálvese quien pueda. O sea, es decir, es como, da miedo pensarlo, pero es una realidad que en algún momento nos tenemos que ir. Siempre se van otros, pero al final nos tocará. Entonces, yo he dejado quizá muchas cosas para el final, no lo sé.
yo he ido haciendo en cada momento lo que he podido y hay que mirar como compasivamente la historia de uno, porque no puedes sacar el látigo y fustigarte. Has hecho lo que has podido, yo he sacado adelante a mis tres hijos, estoy orgullosísima y encantada con ellos y luego he hecho lo que he podido con mi obra, nunca he dejado de trabajar. O sea, yo he estado sacando adelante hijos, trabajando y además haciendo mi Y propia haciendo obra. obra. Eso es a veces como para nota, y te digo, yo no daba un duro por mí, ¿eh? Pero bueno, también tienes la vitalidad y la necesidad de la juventud, que a lo mejor ahora no la tengo tanto, ahora ya los hijos están fuera de casa y yo solo tengo que dar clases si quiero y luego hablaremos del tema económico, por supuesto que es un Ahora. tema. Ahora vamos justo a ello porque vamos a cambiar de bloque. Yo estaba preparando justo, estaba abriendo el libro del siguiente poema. Yo me he resistido, me he resistido poco, pero algo me he resistido a seleccionar esta poeta porque yo tengo la sensación de que la leemos mucho, más deberíamos leerla, pero cuando llegan las Master Room, como que es una poeta a la que siempre, con la que siempre puedes enganchar. Pero es que además, bueno, pues es que es inevitable. También la tienes y me consta retratada. Sí, Es- será, me a parece que ver, sé quién es. me refiero a Francisca Aguirre. Hombre, A Paca hombre, Aguirre. hombre. Y el primer poemario que publicó Paca Aguirre se llama Ítaca. Es un poemario que además tenéis completamente comentado en nuestro canal de YouTube. Podéis bichearlo. Estuvimos hablando con la fantástica poeta María Ángeles Pérez López sobre él. Y luego estuvimos leyendo poemas de él con otra poeta que se llama Diana García Bujarrabal. Lo tenéis, si bicheáis un poco en nuestro canal de YouTube, ahí lo tenéis. Bueno, pues recuperamos uno de esos poemas de Paca en Ítaca y se titula Penélope Desteje. Y chica, te va mucho. Dice así, Penélope Desteje. Siempre hay adolescencia y nada en el atardecer. Cuando el suave rescoldo de la tarde insinúa su curva desolada, algo también en nosotros se inclina. Muy pocas cosas tenemos entonces. Ninguna posesión nos acompaña, ninguna posesión nos ultraja tampoco. Hay un lento desastre en estas horas que parecen las únicas del día, las que nos dejan en el viejo límite, las que no pueden entregarnos nada, a las que no pedimos nada. Hay un desastre tierno y descompuesto en las últimas horas de este día que ha pasado lo mismo que los otros, e igual que ellos ha alcanzado esa hermosura ardiente de todo cuanto se asoma hacia la nada. Inclinada sobre el hueco de mi ventana, veo cómo resbala todo un tiempo. La tarde ha embalsamado suavemente el bullicioso suceder de la calle. Se va agotando el cielo poco a poco, y un estallido de paciencia envuelve al mundo en suaves abrazos de ceniza. Mientras la noche se abre en las esquinas, cuaja la luna unas flores extrañas. Bueno, venía muy al hilo. No me digas que no. Es que me he visto además en la ventana. Yo vivo en la Plaza de la Vide y soy de esas que ven el atardecer rosa que se pone por el Parque del Oeste y veo esa cosa que se va como amortiguando, ¿no? Del atardecer, que es muy melancólico, ¿eh? Mm. Muy melancólico. Yo recuerdo, un recuerdo personal que yo tengo es el de mi abuela cosiendo al lado, al ladito del balcón. Si era verano, en el balcón casi. Ya, Y como la luz va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que hay un momento en el que ya era como ya de lo vamos a ves. entrar porque no vemos nada, ¿no? Mm, Entonces, esa cuestión del tejer, además, a este bloque le hemos llamado tiempo, materialidad y rastro, porque esta cuestión del tejer y del tiempo que pide el tejer no es el tiempo que piden otras técnicas. ya. El coser, el bordar, todo lo que tenga que ver con eso es más lento, exige más tiempo que cualquier otra técnica, no sé si que cualquiera, pero sí que muchas, sí que la Sí, pintura misma, por ejemplo. totalmente, totalmente. Y de lo que yo te quería, o me gustaría que nos hablaras es precisamente como qué consecuencias tiene la elección de ese material
a la hora de cómo se conjuga con el tiempo y con los distintos tiempos. Es decir, cómo choca también con los tiempos que se nos imponen en la vida diaria. El tiempo es un temazo en la obra también. Yo además últimamente me estoy arremetiendo unas obras de estas monumentales que me pueden llevar meses, pues una sábana entera, cubrirla de puntadas. Claro, el comentario de la gente cuando lo ve es de cara de espanto y a continuación, ¡ah! ¿Cuánto tiempo? Y yo decía, qué simpleza. Y luego pensé, de simpleza nada. Es que esto es tiempo. O sea, en concreto esas obras que hice dos sábanas cubiertas de puntadas negras para la muerte de mi madre, pues eso es como un tiempo homenaje a mi madre. Entonces yo no era consciente de que el tiempo era tan importante en mi obra, pero efectivamente es que es tiempo que yo coso a la tela, o sea, porque son horas y horas y horas y horas. Entonces, claro que tiene una importancia, vamos, tiene una importancia grande sin saberlo yo. O sea, en el sentido, el tiempo se me acaba, el tiempo de mi vida, pero curiosamente le dedico mucho tiempo a cosas que yo pienso mucho en la poesía. ¿Qué tiene de práctico en la poesía? Yo es que me siento muy ligada a los poetas, ¿eh? Ah, claro, Absolutamente. ya lo sé yo, No, ya lo sé no, yo. no, es que lo sé. Para mí, Paca Aguirre, ayer di un taller y me llevaba el librito de La herida absurda a, Sí, a mi lado. Y tengo Mary Oliver, que ha sido un descubrimiento de hace un año o dos, la tengo sí. pegada a mí. Y Wisława Szymborska me vuelve loca de remate. O sea, para mí la poesía fundamental. Entonces, luego está el tiempo de la factura de las obras y claro que es tiempo de la vida que es, entre comillas, un tiempo inútil, porque yo digo, en invierno es muy fácil sentarse al lado de la ventana como tu abuela a coser, pero imagínate primavera, que te están llamando los pajaritos, que estás viendo los brotes en las hojas, que a mí me encanta la naturaleza, Concha, pero ¿qué haces sentada, entre comillas, perdiendo el tiempo? O sea, es muy Y el, fuerte, y el porque es verano con aburrido. y el verano con la obra encima. Bueno, el verano con la obra de cena y yo sudando de arriba Claro. abajo. Ya, ya, ya. Vamos a ver, yo he reflexionado mucho sobre esto y no he llegado a ninguna conclusión. Yo lo que veo es que la obra, o sea, tú te inventas un personaje, tú estás al servicio de ese personaje, el tiempo que le das al personaje, eso es lo que te lo devuelve en satisfacción. Es decir, tú te inventas una biografía, no sé si te la inventas o estás al servicio de algo más grande y te pasas la vida cosiendo, creando una obra y al final la satisfacción es la propia obra, pero es como un sinsentido, porque es decir, ¿para qué? ¿Quién la espera? Ni te da dinero, ni te da éxito, ni te da fama, solo te da satisfacción personal. Entonces tú le das tu vida y ella te devuelve la satisfacción. Es como una especie, una cosa de locos que muy poca gente entiende, pero ahí estamos atrapados. Entonces, una explicación racional, pues la gente la busca, pero no te creas que la hay. Y a mí tampoco llega un momento que no me importa que la haya. Pero precisamente esto que decías me viene muy al hilo, porque es de cómo es. O sea, yo me imagino eh, cómo es la vida de un artista, de un artista que está cosiendo. O sea, porque tenemos más cerca esta idea más romántica de las generaciones anteriores de mujeres cosiendo, pero bueno, no se puede, yo entiendo que no se puede diferenciar tanto. Son muchas horas, hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Y el resto de la vida te pasa por delante, dejas las cosas así con la aguja porque la vida te exige horarios, que cumplas, que no cumplas, que te visibilices, esta es otra, ¿no? Claro, claro, Que claro, estés en claro. las exposiciones, en las cosas digamos que sí, que tu presencia, también Ya, para que pero se te tenga en cuenta. Pero la vida da para mucho y también te diré que estamos en un Madrid que es un pueblo y tampoco yo me visibilizo ni en Nueva York ni en Tokio. O sea, que es que hay gente que está cada día en un país. Y yo dice, no, en Madrid eres muy conocida, pero es que en Madrid, vamos a ver, hay cuatro grupos y es que es un pueblo grande que Madrid está es un pueblo fenomenal. grande. Yo soy madrileña y que mi hermano no me escuche, que es un experto en arquitectura, enamorado de Madrid, cuando digo que es un pueblo grande se enfada, pero yo vas a un sitio y conoces a gente. Luego es verdad que hay como grupúsculos donde te vas introduciendo y hay como familias, pero al final pues como que nos conocemos todos. Entonces, no tengo que hacer gran esfuerzo por la visibilidad. Yo cuando voy a una exposición es que la exposición me interesa, no voy tanto para que me vean, sinceramente eso me parece una pérdida de tiempo. Entonces, yo creo que al final la vida da, yo hago obras monumentales y tampoco le dedico tanto tiempo. A mí lo que está claro es que yo me levanto por la mañana mucho más contenta, como te decía antes, cuando tengo una obra entre manos. Obra que es una pieza de 2,5 metros por 1,5 metros que tengo que cubrir de puntadas blancas. Es decir, hija mía, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, estás como una cabra, porque eso ¿a dónde va? Pues
es que disfruto dando cada puntada, disfruto, estoy ahora sacando los hilos de sábanas viejas, no son hilos de carrete, son hilos que yo recupero de sábanas viejas, que estoy como haciendo de una pobre sábana vieja que va a ir a la basura o va a servir para limpiar cristales, estoy haciendo una pieza nueva, es como una cosa también como de reparación, de fijarte en lo humilde, de fijarte en la basura, de darle una nueva vida, ¿no? Entonces estoy metida, enrollada, entusiasmada con eso que se lo cuentas a un extraterrestre y dice, esta señora está loca. Bueno, pues bendita locura, como tú delante de un papel y te pones a escribir un poema. ¿Quién necesita ese poema? ¿Quién te paga por ese poema? Tú te Nosotras, lo lo piensas y tú te necesitamos lo comes. nosotras. Es para ti. Y luego hay cuatro chalaos que te siguen y fenomenal, porque al final yo también estoy muy, muy obsesionada con el éxito, muy obsesionada con la visibilidad. Cuando veo que llega Arco, yo no voy a estar nunca, o que tal persona de 35 años está y yo no, y fíjate con mi obra lo interesante que es, y a mí nadie me conoce, y me entran unas neuras. Y luego me doy cuenta que no me interesa el número de visitantes ni el número de espectadores, me interesa la calidad. Y yo me doy cuenta de que al final mi obra es un puente para llegar al otro. Y solo llego al otro que conecta conmigo, porque ni tú como poeta vas a llegar a todos los lectores, llegas a los que son como tú, hermanos o hermanas, es decir, llegamos a los iguales. O sea, mi obra emociona a alguien que es parecido a mí o que está en sintonía conmigo. Y al final trabajamos para nosotras y luego para cuatro chalaos, porque no son 40, son cuatro con los que sintonizas. Pero qué maravilla, ¿no? Entonces yo ya se me olvida que en Arco me vayan a ver 350.000. Va a ser una mirada distraída. mm, ¿Sabes? Al final queremos como llegar al corazón del otro. Yo me doy cuenta, después de muchos años. Oye, Concha, y ya lo has mencionado dos veces antes y yo te había dicho, te voy a preguntar por esto, porque es que creo que es un temón siempre, pero ahora, bueno, pero es que, pero yo quiero que lo hablemos en voz alta, porque parece, es un temón, pero se ha tratado durante mucho tiempo como un tabú. ¿Cómo se sostiene y se rentabiliza un trabajo como el tuyo? Tantos años cosiendo todas esas piezas enormes, todas esas series que de repente dices, pero madre mía, ¿cuánto tiempo le ha llevado esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? Eso, ¿cómo es? O sea, eso no está pagado, Concha. ¿Eso cómo No, se no está sostiene? claro, no, 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 no. Es que no se rentabiliza, es que vamos a ver, mira, un día en una reunión de artistas que estábamos cenando, empezamos a hablar de esto y decía una, hay como tres patas, una es son los hijos, otra es el trabajo que te da de comer y otro es el trabajo personal como artista. Las tres patas no se sostienen, hay que renunciar a una. Y unas decían, yo renuncio a los hijos, otras decían, yo renuncio al trabajo y otras decían, yo no pinto. Yo, curiosamente, admirablemente, yo ha habido momentos en mi vida en que he sido capaz de mantener las tres. He tenido hijos, he ido a un colegio a dar clase y he hecho mi obra, a veces poniéndome el despertador de madrugada o mientras mis hijos jugaban en la alfombra, yo cosía a su lado. Bueno, he tenido que renunciar. Yo ahora mismo no tengo una pensión, yo no tengo nada. Entonces, a mí, mientras he estado casada, que han sido 30 años, me ha mantenido mi marido, pero yo he criado a sus tres hijos. Cuando me separé, pues murió mi madre y he heredado un dinero. Entonces, yo no he rentabilizado nunca lo que hago. Cuando alguien te pregunta, ¿pero tú ganas dinero? Pienso, esto es que no sabe, porque pues a una persona normal es que ellos pensarán, si le dedica todas las horas de su vida, algo le dará a cambio. Pues no, satisfacción personal, dinero ninguno. Mis amigas que no son artistas como que me cogen por la solapa y me zarandean y me dicen siempre, pero es que no me lo puedo creer que tú no ganes dinero, es que algo haces mal. Y yo me siento fatal porque hago algo mal y Claro luego que enseguida sí, simplemente, culpabiliza a quien no está claro, recibiendo dinero no, por su trabajo en vez de... claro, porque son ajenas al mundo del arte, entonces veo Ya. que al final, ahora, con 69 años, me están llamando para dar clase, que se rentabiliza mínimamente, pero es cuanto más preparada estoy, cuanto más sé, cuanto más ganas tengo de comunicar, entonces es el momento ideal, que a veces también la vida te lo trae en bandeja cuando toca. Y mientras, pues es tirar del dinero de mi marido, que se supone que era de los dos, y ahora mismo tirando del dinero de mi madre. Pero yo no tengo una pensión, yo no he tenido un trabajo, yo trabajé solamente 8 años en un colegio y lo dejé para ilustrar, que eran trabajos de colaboración puntuales y cuando dejé de ilustrar ya solo me dediqué a pintar y eso nunca me ha dado dinero. Es verdad que he vendido cuadros, pero vamos a ver, tú haces una exposición cada 3 o 4 años, llevas trabajando 4 años y te sacas calderilla.
porque vende 6 cuadros, la mitad se lo queda el galerista. Oye, que se lo tiene que quedar porque el hombre pone un espacio, pone la luz, pone su presencia. Yo no le discuto el 50% en absoluto, pero al final es calderilla lo que te llevas y son 3 o 4 años de trabajo. No está pagado, no está pagado. No, no, no lo está ninguna de las artes, pero es que una como esta, que requiere tantísimo. A mí es que me parece pues muy loco el asunto. Me parece muy loco que vivamos en el siglo XXI y que esto no esté contemplado socialmente. También hablábamos un poco de esto, empezábamos Sí, a, a, bueno, a comentar alguna cosa antes de ponernos a grabar con respecto a eso, ¿no? A que socialmente el tejido social, la organización de la vida no contempla y no valora el trabajo de sus artistas. Y cuando lo valora y lo contempla es o bien cuando han muerto, es decir, ya, o ya, bien sí sirve a otro bien, ¿no? Ahora, pues la semana pasada iba yo porque era de no me da tiempo, no me da tiempo, muy contenta al Thyssen a ver la de maestras y flipaba. Con la sensación de, Dios mío, no cabe un hilo, no, no se puede ver tranquilamente esta exposición, exactamente. ¿no? Hay mucha demanda, pero a la vez, no sé si hay mucha demanda, ¿por qué no hay más oferta? ¿Por qué no se está poniendo más lugares? ¿Por qué no se pone a disposición también de los artistas los centros culturales, etcétera, y otras cosas para que los artistas que están en activo ahora mismo puedan ganarse la vida con su trabajo y no con trabajos alimenticios aparte de, ¿no? Bueno, Ya, me parece que hay mucho trabajo por hacer ahí. Hablando de trabajo, yo aquí ya quiero que nos metamos en faena con tu obra, porque es verdad que de momento hemos dado un rodeo acerca de, pues eso, valores, qué te mueve, qué no te mueve, cómo es tu vida, cómo no es tu vida. Pero me ha llamado mucho la atención que antes has dicho eh, un par de cosas que de repente a mí me han dejado un poco descolocada, ¿no? Porque tú has dicho que eras abstracta, por un lado. Y luego has hablado también otra cosa acerca de que el material está al servicio de lo que quieres decir, etcétera. Y sin embargo, fíjate lo que yo tenía aquí, lo que yo tenía aquí apuntado. Yo tengo apuntado que tú no renuncias ni a la figuración, ni a la abstracción, ni a la conceptualización. ¿En qué sentido? Hay obras tuyas en las que existe una figuración, ¿no? En los retratos, por ejemplo, claro, haces claro. retratos, pero Sí, además haces obras que son, por ejemplo, libros en los que, libros de tela, pero son libros que tienen luego toda una materialidad, a los que les está sucediendo cosas. Em, Luego tienes otro montón de obras que son, como tú has dicho, puramente abstractas, en la que hay una materialidad que manda. Es la textura, y a mí todo eso me conecta con toda la parte sensorial y emocional también, con todas esas cosas que no están dichas. Y cuando juntas las piezas, porque en todas tus series sucede esto, que hay, bueno, en todas o en casi todas, que hay piezas que se acercan más a la figuración y otras que son meramente abstractas, juntas es- se ve detrás la conceptualización, la idea que hace que todas ellas te estén contando, es que ni siquiera una historia. Para mí, lo que tú decías, no me extraña nada que tengas este, esta relación con la poesía, porque para mí está muy cerca de la poesía, ¿no? De alguna manera, cuando yo me acerco a algunas de tus series, yo estoy leyendo un poemario mm, y cada pieza es única y sola dice solo lo que ella puede decir y y es juntas las que dicen mm. más, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me hablaras de de cómo te planteas una colección o una serie o cada uno de tus trabajos, que esta es otra de las dudas que yo tengo, porque esto las artistas lo hacéis mucho. Ponéis un título a una serie de obras, luego cada obra puede o no tener un título, pero a cada una de estas series, ¿cómo se llaman? ¿Series? Claro, es que no es tanto serie. Tú ten en cuenta que hay artistas que trabajan por proyectos, que eso está muy de moda. Te llama por teléfono un día el director de un museo, cosa que a mí no me pasa, y te dice, tienes esta sala maravillosa a tu disposición y estás 2 años trabajando para esa sala.
Eso es un proyecto específico para esa sala y muchos artistas trabajan así, como a demanda. Yo trabajo prácticamente todos los días de mi vida. O sea, en mí hay una continuidad. En mí lo que va mandando en la evolución es una obra, me lleva a la otra y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Lo que te decía antes de un camino, te pones en marcha y cada obra es un escalón que te lleva no se sabe a dónde. Entonces, de repente un día te toca exponer porque te dice tu galerista, oye, hay un hueco en junio que te viene bien, llevas 3 años trabajando, miras hacia atrás, ves las obras que tienes, ves que hay un hilo conductor, entonces tú buscas las obras que juntas, como tú dices, cuenten algo. Y para mí, que la palabra es tan importante, yo busco un título y suelo escribir un texto que ayude al espectador a entender un poco, a que dé coherencia a todo eso, como el pegamento. Entonces, independientemente de eso están las series, pero eso es otro capítulo. O sea, cuando yo llamo tan callando a una serie, es que llevo un tiempo trabajando y de repente estoy leyendo a Jorge Manrique que habla de la muerte de su padre, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, y como estoy hablando de la muerte, cojo el título de tan callando para mi exposición. Realmente esos títulos son exposiciones cerradas que yo he hecho en momentos puntuales, pero en mi obra hay una continuidad. Por eso yo a veces que me invitan a exponer, pues pongo obras del 2010 con obras del 2021, porque es la misma temática prácticamente, el mismo color, que es una paleta muy restringida de color, entonces funcionan perfectamente porque al final casi siempre estoy hablando de lo mismo. Entonces, es así como trabajo y ese es el sentido de esos títulos que tú tienes ahí. Ahora después vamos en la tercera parte, vamos a entrar como a las series, los proyectos, lo que sea, los poemarios hechos obra, propiamente dichos. Pero tengo una última pregunta que hacerte en este ratito, para este bloque, que es cómo se afronta o cómo afrontas tú el error y la obligatoriedad de la repetición en ese. Quiero decir, entiendo que no es lo mismo afrontarlo cuando escribes, tú tachas o tú o coges otra hoja o lo que sea, ¿no? Cuando estás bordando, cuando estás haciendo una de esas sábanas tuyas, cuando estás con una de tus cintas y estás digo envolviendo, perdóname, no me sé Sí, las sí, cosas sí, técnicas, sí, desenvolviendo. los lienzos, etcétera, y se produce un error, ¿qué haces? ¿Cómo te lo tomas? ¿O cómo te lo has ido tomando a lo largo del tiempo? Eso, claro, es que suena como muy chulito, pero es la realidad. Es que suena horroroso decir que es que me equivoco poco, pero es que llevo 40 años El trabajando. valor de la experiencia, señores. No, claro, quiere decir que tú en mi casa, donde hay un cajón, hay obra mía doblada. Tengo la suerte de que mi obra se puede doblar y guardar. Entonces, los cajones, yo he hecho mudanzas, he tirado muchas obras, pero yo tengo los cajones repletos de obras que a lo mejor nunca han visto la luz ni la van a ver, ¿sabes? Entonces, están ahí. Es decir, eso lo puedes llamar error. Pues, antes hablabas de serie y te digo, cuando tú tienes una idea, por ejemplo, quiero hablar de la pareja, de las relaciones de poder en la pareja, y a partir de una foto, que es verdad que solamente dejo de ser abstracta cuando utilizo Retrato. fotografías de la familia, de la gente cercana o de las artistas, pues te pones, tienes una idea y te vas acercando a través de distintas soluciones, es decir lo que quiero decir con el mínimo de elementos. Y eso ahí se genera una serie, ¿no? Sí, Porque antes has dicho primero, cómo dices que eres abstracta si eres figurativa, y por otro lado lo de las series. sí. Y me he ido totalmente de lo que me habías preguntado, pero es que me había quedado yo con la Lo del cabeza. error, lo del Lo error. del ¿Cómo se error. Pues el afronta un error, error? pues esa serie sobre, por ejemplo, de la pareja de los novios, pues a lo mejor hice 15 cuadros y solo les puse 6 porque me parecían los mejores y los otros los tengo guardados en un cajón o algunos los he tirado a la basura. O sea, que errores hay. También te diré que cada vez hay menos errores. Hay pocas obras que me lleven 4 meses que yo dé por fallidas, no por realizar esos 4 meses, sino porque realmente es como que tengo tan claro desde el principio lo que quiero hacer que cada vez me equivoco menos. O Y sea a que veces he hecho pequeños bocetos, o sea, he hecho una prueba en un tamaño de 15 por 15 y luego, si funciona, lo llevo a 3 metros. Porque, claro, exactamente como tú dices, pueden ser 3 meses y es un poquito decepcionante y frustrante tirar eso a la basura, ¿sabes? completamente.
Entonces, ya, de verdad que ahora ya me equivoco poco, ¿eh? Otra cosa es que tú miras para atrás y de repente dices, yo era hace 15 años fantástica, y otras veces dices, menudos churros hacía yo. O sea que te quiero decir que nos pasa mucho a los artistas, cuando echamos la vista atrás, encontramos cosas que nos parecen ahora mismo casi más interesantes de lo que estamos haciendo. Pero también hay cosas que ves que son quizá más flojas o, no digo fallidas, pero menos expresivas o menos contundentes. Tenemos nuestras preferencias, hay cosas que te llegan al alma y curiosamente suelen llegar al alma del otro también, ¿eh? Son las más como una concentración de contenido, ¿no? Eso se da. Y no tiene mayor mérito, eso se da a pesar de ti. Bueno, me gusta que lo plantees así también porque eso, porque creo que ahora mismo con la hiperexigencia, el hiperperfeccionismo, el mostrar, mostrar solo lo bueno, solo tal, el error forma parte, ¿no? Forma parte de la vida. El error, el fallo, luego cada dimensión de esta cuestión. Y todos encontramos distintas estrategias para afrontarlo. Bueno, pero es que, Eh, Ares, es que no hay error. Es que yo tengo que hacer una obra para hacer la siguiente. No me puedo saltar esa que luego acaba en un cajón. Es que todas las obras son necesarias para llegar a donde estoy. Si he hecho 100 y he expuesto 15, las otras han sido necesarias. Luego yo no Hombre, les llamaría errores, llamaría que son pasos. Es como si el niño que empieza a andar y se tropieza, dices, ay, qué mal anda. No, es que está practicando, está ejercitándose, ¿no? Pues son los total, y pasitos que he ido dando. en ese sentido, ese paso sirve para algo. Exactamente, Exacto. exactamente. Tiene su utilidad. ¿Cuánto te gusta a ti, Ernestina de Champurcín? Pues no la ¿No? tengo, no la tengo. Pues es No la la tercera tengo. que yo te he Bueno, escogido, bueno, pues querida. a ella no la tengo. Pues me parecía, yo dudaba, yo decía, yo juraría que no la he visto en sus retratos, pero Ernestina. Pues eso, probablemente fue la más aceptada en su momento en la generación del 27, sí que forma parte de antologías muy sola con respecto a otras mujeres, era como un montón de hombres y Ernestina. Y luego Ernestina después cuando se exilió en México, el final, aunque había sido muy, muy, muy celebrada en su juventud, luego no se la celebró tanto porque se volvió muy religiosa. Ya lo sé, lo sé. Y Sí. entonces de repente yo siento que más allá de que alguien profese o no profese X creencias, también hay muchas veces que nos ponemos un filtro, ¿no? Es de, ah, era muy religiosa, entonces me voy a poner el filtro de, es muy religiosa. Bueno, a mí no hay cosa, bueno, no sé si no hay cosa que más me guste, pero me gustan mucho esos poemas en los que puedes ver muchas cosas. Y este poema que yo he escogido de, de Ernestina, me parece que también va en mucha consonancia con tu obra. Ya me lo dirás tú, si a ti te dice Muy algo bien. o no te dice nada. Pero no tiene título y dice así. La nada es honda y seca, lo mismo que una hoja, sola ya y sin aire, que se nos desperdicia sin sueños de retorno. ¿A dónde va la nada? ¿Se pierde y aún se busca? Inventando en su sombra extraños laberintos. ¿Dónde ir si no hay nadie y si todo se esfuma y se disuelve en polvo? ¿Acaso algún día podremos encontrarnos en eso que no es nada ni nadie todavía? Tú has estado diciendo durante el rato que llevamos de charla precisamente que a dónde van todas esas obras, y uno de los grandes temas que tienen tus obras es precisamente esa conversación con la ausencia, Total, total. todo el tiempo, ¿no? Yo, sí, y esa conversación con aquellas que no están tan bien, porque también está en tus obras todos esos retratos, a todas esas escritoras, a todas esas mujeres, ahora también hombres, pero bueno, eso lo dejamos para el final. Eh, y yo hay veces que me planteo que es un, y tú antes has dicho también esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un poema? Pues es esa nada que, que, en la que te vas a encontrar un poco a deshora, ¿no? El poema de Champurcín es un lugar donde nos encontramos nosotras ya sin ella.
pero es un encuentro con ella también, ¿no? Yo creo que yo las obras las veo un poco en ese sentido. Llámame poeta si quieres. Este tercer bloque, quiero que nos centremos un poco más en que nos cuentes eh, pues tu trayectoria, tus temas, tus referentes y que vayamos un poco más a lo concreto, a estas, tú ya has mencionado una de tus primeras series, proyectos, como sea que se llamen, Tan Callando, que por cierto, todas estas, al menos las que yo tengo de la documentación que nos has pasado, vienen con una cita de un hombre y luego, sin embargo, hablas muchísimo de mujeres y era como, wow, bueno, cosas, ¿no? Precisamente en 2004 estrenas Tan Callando. Sí, Cuéntanos de dónde parte y qué pasa, porque ya has hablado de esta serie, ya has hablado de un par de algunas de las obras, de Los Pétalos, que cuando has dicho, por cierto, esto de los pétalos, a mí me ha recordado, lo has comentado con respecto a las páginas, a que un libro tiene muchas páginas, o sea, el libro que somos tiene unas páginas limitadas y cuando las gastas, las gastas. Y a mí me ha recordado, y me ha recordado tu obra muchísimo, a que en el caso de las mujeres tenemos un número concreto de óvulos, ni uno más ni uno menos. Y ya, vista esa obra desde esa perspectiva, de repente era como, wow, no lo había visto así, ¿no? ya, ya, ya. En nuestro caso sí que hay incluso para algunas partes de nuestro cuerpo, una obsolescencia programada muy, muy, muy literal. Por supuesto, sí, 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 sí. ¿Cómo fue cómo te Pues, planteaste tan callando? hombre, yo en esa época, en el 2004, cumplí 50 años y es una de las crisis gordas, de tantas. Bueno, mi vida es una crisis continuada. Lo que pasa es que a veces hay hitos, pero desde que yo me recuerdo. Vivo eh, en la catarsis. entonces, pues la de los 50 pues efectivamente esto se va a todo meter, se escurre como la arena entre los dedos. Y entonces yo vivía en Mallorca al lado de un parque y sacaba a pasear a mi perrita y yo veía las rosas tan bonitas en el parque y al día siguiente estaban los pétalos caídos en el suelo. Y dije, ¡buah! Esto es exactamente de lo que yo quiero hablar. Ahora estoy y ya no estoy. Entonces yo recogía esos pétalos amorosamente y en casa los prensaba y luego con las formas de los pétalos reales las pasaba a organza. Y era todo el tiempo una reflexión sobre el paso del tiempo, pero a través de los pétalos, en vez de las hojas de un libro, eran los pétalos de una rosa, ¿no? Y entonces escribí también un texto para esa exposición de si la rosa muere o se transforma, que realmente la rosa no muere, porque luego está el fruto, y luego están las semillas, y luego vuelve otra rosa, que ahí sería la reencarnación o los hijos. Te quiero decir que todo es metáfora de algo, ¿no? Mm. Y ahí, de ahí viene Tan Callando, de los 50 años, de la reflexión sobre el paso del tiempo. Y entonces yo empiezo a reflexionar y a pensar, a acordarme de las mujeres de mi familia, no tanto madre y abuela, que también, sino de esas tías lejanas que han muerto, que has visto una foto polvorienta por ahí, que no sabes ni ponerle nombre, y pensé, en algún momento yo puedo ser una de esas. Te quiero decir, yo ahora mismo sé que esa señora era de mi familia y creo que se llamaba Madalena, pero por supuesto mis hijos no saben ponerle nombre a mi abuela. Entonces me parece, eso me conmovía porque me veía ahí reflejada. Y entonces empecé a hacer transferencias sobre tela de sábana, que no hemos hablado de la tela de sábana como material, Ay, cuando es verdad. hay un cambio radical. Bueno, yo trabajaba con loneta, pero sabes que a veces nos entra una urgencia por trabajar, se ve que la loneta, que la tenía que comprar en una tienda, se me acabó y dije, ¿qué se parece a la loneta en mi casa? Yo nunca he tenido taller, yo siempre he trabajado en casa. Me decía una amiga muy inteligente que a veces lo que vemos como defecto es que la vida nos ha llevado de una manera silenciosa y sutil a la situación en la que estamos. Yo nunca he querido compartir taller, siempre he trabajado sola y en mi casa, que al final te vas impregnando qué hay en la casa. Sábanas, toallas, servilletas, el ajuar. La casa es el hogar. Sí. Entonces, al final, ¿yo cómo no voy a hablar de mujeres si estoy rodeada he heredado 300.000 servilletas, 48.000 manteles, he heredado sábanas, y cuando no las heredo, las compro, aunque sea luego para desgarrarlas y trabajar con ellas. Es decir, yo estoy trabajando en casa, me entra por los poros. Entonces, céntrame, porque no sé dónde estoy en este No, no, momento. no, estamos en Tancallando y Estamos en estamos Tancallando y comentando las obras mujeres, de Tancallando. sí, de Entonces, las mujeres de la estabas familia. hablándonos de la tela, de cómo llegas a la tela de Eso, sábana. la sábana. Bueno, pues cojo, como el primer día que cosí una línea,
es una manera inconsciente. Hay quien te contará, es que yo a los 5 años decidí ser artista y todo ha sido enfocado en esa línea. No, yo cogí la sábana porque tenía a mano y después de unos años digo, pero qué material tan prodigioso, porque ¿quién confecciona las sábanas? ¿Quién las lava? ¿Quién las plancha? ¿Quién las zurce? ¿Quién le pone las iniciales? Son las mujeres. O sea, la sábana es el hogar, es la protección, es la calidez, es la seguridad. Y son las madres y las abuelas. Entonces, al final, yo estoy hablando de mujeres con un material que es absolutamente femenino y que a poco que yo diga ya está todo en la sábana. Y Una es sábana noble usada, y es un material noble porque es algodón, la mayor absolutamente parte no. de ellas. No, 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 totalmente, pero es que decir, una sábana gastada, usada, es emocionante. Yo las compro en mercadillos y cuando descubro en un rincón un zurcidito primoroso, que es una palabra que ya no se usa, lo del primor, y cuando veo una inicial, es que se me saltan las lágrimas porque pienso, aquí está una mujer detrás de esto, ¿no? Y hay Sí. toda una historia de desgaste, porque al final la sábana acaba en un mercadillo o porque alguien ha muerto o porque esa sábana se ha desgastado por el roce con los cuerpos. O sea, es muy fuerte lo de las sábanas. Entonces yo ya desde que descubrí aquello, pues ya estaba usando sábanas, pero ahora lo tengo a gala porque me parece un material muy emocionante. Entonces te decía, me pongo a reflexionar sobre esas mujeres perdidas de mi familia y entonces empiezo a transferirla sobre tela de sábana, que son los retratos primeros que utilizo, y luego cuando ya me olvido de las mujeres de mi familia, porque ya no hay más, empiezo a pensar qué mujeres son importantes para mí y empiezo a poner coreógrafas, músicas, filósofas, poetas, escritoras, y las voy poniendo en esas series. Y de lo que estoy hablando en esas series donde aparecen unas mujeres medio deshechas es que hay una parte de generosidad en las mujeres de entregarnos, sobre todo cuando tienes hijos, pero te entregas demasiado porque llega un momento que corres el riesgo de desaparecer y hay un desgarro de la tela que se para a la altura de los ojos. Si sigo tirando, desaparezco. Y es lo que pasa en la maternidad. O sea, tú te tienes que olvidar de ti para ponerte al servicio de otro ser. Y entonces estoy hablando de eso y no necesariamente hay que ser madre para ser generosa y para darse. Entonces, hay una cascada de generosidad que comparten su sabiduría, su ciencia, su belleza con el resto de la humanidad y en el caso de las madres nos damos hasta el punto de desaparecer. Y esas son esas primeras instalaciones. Pero aquí hemos ya, o sea, dime tú, si no, pero hemos traspasado ya a lazos de sangre, ¿no? A esos Eh, retratos que tienes la mitad de abajo en rojo y se van. claro, pues Sí, sí, ¿no? pero tienes razón, porque te he dicho lo de la No, transferencia pero hablando tú lo de la has dicho sábana. antes muy bien que era un continuo. Es Entonces, continuo, efectivamente, un o sea, continuo. efectivamente hay un momento en el que ponerles nombres, bueno, pues, pues solo es para cuestión Es un de. poco forzado y artificial. Tú ten en cuenta que cuando tú expones en el 2005, la obra que expones la llevas haciendo igual desde el 2000. Claro, Entonces, el 2005 es una fecha que es mentira, porque tú llevas mucho tiempo trabajando esa obra. claro, Y luego hay una ruptura, pero cuando tú expones, hay obras que dejas fuera que van a ser parte de la de siguiente lo siguiente. exposición 5 años más Pero tarde. esto que Un estás continuo. contando, para mí, es cómo funcionan, al menos en mi caso, ¿eh? Con otros poetas no lo sé, pero en mi caso, así funcionan los poemarios. O sea, tú vas haciendo poemas, igual que tú vas cosiendo, porque además es otra manera de tejer. El texto y el tejido vienen de la misma raíz, ¿no? Y entonces vas haciendo poemas y efectivamente hay momentos, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa esto con el texto, que tú quieres escribir de una cosa, pero el cuerpo te está diciendo otra, y entonces tú de repente cuando juntas un montón de poemas es de, no, 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 no están hablando de lo que yo quería, están hablando de lo que ellos querían. Y entonces o tengo la mirada para ver de qué están hablando todos juntos, o entonces voy a estar frustrado un buen rato hasta que encuentre Bueno, pero a yo mí me de qué parece va. maravilloso que digas eso, porque yo cuando digo que yo no escribo la obra que quiero, sino la que tengo que escribir, la gente me mira como si yo fumara y digo, no, es que es así, es que yo estoy a Es que no hay tanta servicio. voluntad en esta cuestión. No, 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 no. Y eso, fíjate, lo expresan muy bien los escritores. Pues me viene Juan José Millás, o sea, yo estoy paseando y me encuentro de repente el nombre de un protagonista y sé que es un señor con bigote. Y llega un punto en el libro que los protagonistas escriben la novela y tú solo la transcribes. A mí eso me parece maravilloso. Yo no sé explicarlo con la cabeza porque va más allá de la cabeza, Sí, pero es cuando esto de ser el medio de algo que no tienes muy claro. No, exactamente, pero es una maravilla estar al servicio. Ahora, también te digo, les damos nuestras horas y nuestras todo, manitas. todo, Le damos todo. se lo damos todo. Bueno, voy a volver nada más que un segundo a la parte, digamos, encuadrada en Tan Callando, porque tienes un vestido que a nosotros nos ha causado un ratito de charla. Es un vestido realizado con siluetas de retratos y no sé si hecho en organza porque es casi Organza. transparente. eh,
que nos ha generado muchísima, eh, muchísimo rato de charla, porque de repente es una de estas piezas en las que estás jugando con lo figurativo, con lo simbólico y también en sí mismo, yo no sé hasta qué punto no tiene un punto de abstracción, porque de repente este vestido se explica a sí mismo, quiero decir, no hay una, no hay, no sé si hay más narrativa en él. Ya, hay mucha narrativa. Me coincide el hacer, dejé un momento los lienzos con los pétalos y empecé a hacer vestidos cuando a veces se habla de, bueno, como llevar el lienzo al propio cuerpo, ¿no? Como estoy hablando de mí y justo coincidió el atentado. Oye, estoy viendo mi pantalla muy oscura, no sé si encender la luz. Bueno, es el atentado de Atocha. Sí, Entonces, esos son siluetas de personas muertas. Yo quería teñir el vestido de negro, que es lo que se hacía antiguamente y que lo estoy sí, haciendo ahora con el luto, sí. teñir toda la ropa de negro para ponerse de luto. Ahora ya la gente joven no sabe ni lo que es eso, pero antes era de lo más común. Bueno, había que hacerlo, de hecho, si no te miraban Claro, mal. bueno, claro, y luego estaba el alivio de luto y todas esas cosas Eso. que yo las he vivido desde pequeña a través de mi madre, la muerte de su suegro, la muerte de sus padres, bueno. Entonces yo lo que quiero llegar es al negro en ese vestido por la suma de siluetas, que es la silueta. Son como seres anónimos, son muertos, y la superposición llega al negro. ¿Qué pasó? Que soy un poco floja y me cansé, porque realmente era cuestión de llegar al negro por superposición. Hay huecos, no llegamos al negro de todo, hay huecos, pero era eso, era un vestido de luto realmente. Ajá. Hice varias obras que luego las tengo guardadas en cajones con aquel atentado. Sí, algunas más abstractas que otras, pero sí. Eso es el misterio del... Luego al luto voy a volver en la última etapa y todavía estoy ahí un poco. También quería decir que antes lo has pasado, que a mí, cuando has nombrado el poema este último, de Sí. las palabras que más me pueden volver loca son nada, vacío y silencio. O Claro, sea, pero son mis palabras. es que de verdad que viendo tu obra era de, es que este poema nos va brutal. O sea, por Sí, eso sí. yo dudaba, porque yo era de, juraría que entre sus retratos no he visto a Ernestina y sin embargo hay algo de Ernestina que me está referenciando todo el rato, que cuando veo tu obra me recuerda a ella. Eh, La voy a investigar, sí. No sé por qué se me ha tiene, quedado tiene luego fuera. ahí, eso, tiene otros poemas que también podrían ir, ¿eh? Pero ese en concreto era como de este, nos va el pelo, al menos a nosotras, para hablar contigo, nos iba. Vamos a Lazos de Sangre, que ya ya has hablado un poquito con respecto a esos retratos. Los retratos vais viendo. Aquí, desgraciadamente, las que están en directo con nosotras, las mecenas que están en directo con nosotras ahora mismo van un poco a ciegas. Tendrán que verlo, que ver la obra después. Pero las que nos están viendo en diferido sí que están viendo cada obra puesta ahí al ladito según vamos hablando. En Lazos de Sangre hablas de la herida propia y de la ajena, de la identidad personal y de la colectiva. Y lo haces a través de eso, de mujeres deshechas. Deshechas porque efectivamente lo que has explicado antes, que me ha parecido increíble y que además es una pieza, o sea, todos esos cuadros, pero luego el libro, El libro. me parecen, bueno, exquisitos. Pero también tienes otra cosa que haces y que va a ser recurrente en tu obra, que son los agujeros, los huecos y las veladuras, esto que se vean unas por entre las otras, ¿no? Eso es, sí, Que a sí, mí esto sí. me recuerda también en lo personal a cómo nos parecemos a las que estuvieron y ya no están y que Eso ya es. han perdido su nombre, ¿no? Y una de las cosas, tú antes has dicho que el rojo lo utilizabas como por la sangre y por la vida, etcétera, y tienes que yo de manchas de sangre, manchas de Sí. tinta, una que las tienes en unos libros, y luego hay otras que vas cosiendo a modo de collage, como, no sé si por encima ahora nos dices tú cómo, que ahí me han llamado muchísimo la atención, son bordados. eh, en rojo sobre imágenes antiguas y luego que también son, bueno, no, tampoco quiero yo poner adjetivos a esto porque cuando la gente los vea, pues que ya opine por sí misma, ¿no? Pero a mí me gustan mucho que luego los dejas sin imágenes y parecen mapas. De repente se convierten como en archipiélagos de sangre. Sí, Y es sí, sí, como, sí.
¿Qué poder tiene esto? Porque efectivamente cuando ya los dejas solos es pura abstracción y entonces, pero sin embargo siguen teniendo un poder expresivo increíble. Sí, Aquí, sí. con respecto a esta sangre, también hay otra referencia directamente a guerra, atentados, etcétera, Claro, ¿no? claro, claro. Es los años 2007, 2008, que es la guerra de Irak, son atentados en Afganistán. Entonces a mí, mm, bueno, hay una cita, yo creo que es en Lazos de Sangre de Coetzee o Kotzai, porque nunca sé cómo se dice, de la Edad de Hierro, que dice, hablando de la sangre derramada, Toda la sangre es una. que toda la humanidad bebe de una misma sangre, o sea que solo hay una sangre. Da igual que seas negro, que seas amarillo, que seas blanco, mujer, hombre, todos compartimos una sangre. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en mi herida, pero veo la herida de los otros, me doy cuenta que en el fondo lo que o sea, me emociona y me afecta porque comparto la humanidad con ellos. Es decir, aunque estén a muchos kilómetros, su herida me toca porque es mi herida. Y entonces comparto. Entonces, a mí lo que me afecta, lo que me emociona y lo que me altera es toda esa información, esas fotos tan tremendas que vas viendo. Entonces yo compraba el periódico y las iba atesorando, de gente con la chilaba ensangrentada, o porque están heridos o porque están ayudando a unos heridos y se han manchado, ¿no? Y a mí lo que me impacta es con qué frivolidad hablamos de números de muertos. Hoy ha habido un atentado y hay 120 muertos en una mezquita, mañana hay 95 muertos en un mercado, pasado O en una las, escuela hay 50 muertos. o las Nunca cifras que hablan tenemos ahora mismo de lo Gaza, mismo, que es exactamente vivimos. igual, pero además es que te quedas en la cifra, pero es que no hablan de niños, mujeres, nombres, no hablan de nada, ni edad, hablan de cifra, o sea, te reducen a una cifra, pero además es una cifra que no te impacta porque mañana hay otra. Y claro, la de hace una semana y la de hace un mes y la de hace un año, te imaginas. Entonces yo dije, es espeluznante con qué facilidad hablamos de muertos que tienen nombre y apellido, tienen sexo, tienen unas Que ca- circunstancias personales. claro, que Entonces cada yo número dije, es una vida claro, yo voy a completa. hacer un homenaje a esos muertos a través de su sangre. Entonces yo lo que hice en el caso de esos rojos bordados sobre rojo es que yo amplié esas pequeñas fotos, tamaño postal, a un tamaño DIN A1, como un tamaño póster, y lo que Sí. hice fue recortar esas manchas de sangre y bordarlas, para darles como una consistencia, como una perdurabilidad. O sea, esta sangre va a durar en el tiempo. Para mí es importante su sangre y yo le doy una entidad, ¿no? Porque el número se evapora, pero mi cuadro permanece. Aunque no lo vea nadie, yo te voy a dar como una presencia. Y esas son esas series, ¿no? Los cuadros rojos, que empecé haciendo uno y luego hice hasta ocho, y luego esa gran tela roja que parece una puntilla, porque lo que La hago en esa exaltación, pieza, por favor. exaltación de la sangre, sí, sí. Esa pieza que medía 2,5 metros y la vendí, y luego hice una de 5 metros. Está hecha en casa porque como yo en casa tenía muy poco espacio, yo animo a la gente a trabajar sin esperar a tener un gran estudio maravilloso. Son como folios de tela, DIN A4, que yo he ido sumando uno a otro. Entonces los he mojado uno a uno al azar sobre pintura roja, y esas manchas que se generan, luego recorto el blanco de la sábana y dejo solo el rojo para decir, la sangre existe, la sangre es, y es una subrayar la sangre. Y luego he hecho el negativo, porque me gusta mucho esa idea de trabajar con una cosa y la contraria. He hecho Ajá, un cuadro que es solo blanco, porque lo que he hecho es borrar la sangre. ¿Y qué pasa? Que da igual, no hay sangre, pero queda el hueco. Es decir, claro, hay una perturbación. Antes y después de la sangre, la vida no es igual, aunque tú no veas la sangre. El blanco queda agujereado, por eso hay tantos agujeros. claro. Claro, que esto también habla del tiempo otra vez. Esto de los agujeros a mí me recuerda, ¿no? A esos agujeros que se generan en la ropa, o bien por estar en los armarios, o bien por... Bueno, en 2013, tal y como está fechado, que ya sabemos que esto es un continuum, pero Ya, tienes otra serie, en este caso con una cita de Quevedo, que dice, y escucho con mis ojos a los muertos, que se sí, llama Amnesia. Hablas de la memoria, del olvido, y aquí te dejas, utilizas la tachadura, tejer encima de lo que fue, hablas de la ausencia a través de otra vez de la oquedad, y luego en toda tu obra hay, hay texto en algunos casos directamente bordado. Tienes una pieza que a mí me encanta que se llama, en la que tienes bordada Amor de Madre
y se ve muy prolijo el amor de madre por una cara, pero está en una, no sé si en organza o qué, de eh, organza. y, y se ve por detrás todos los hilos liados de ese amor de madre. Y Eso entonces es, sí, sí. es una pieza fantástica, ¿no? En la que se ve toda esa complejidad que expone. Hay mucho texto en tu obra, pero hay mucho texto sin lenguaje. Es un texto en el que por medio del trazo te imaginas el gesto que ha llevado, ¿no? Incluso en estas sábanas que tú has, de las que ya nos has hablado y que creo, juraría que forman parte de esto, en esas sábanas enormes, todas esas puntadas de alguna manera recuerdan todo el rato a un texto, a una página en blanco que está con grafías, ¿no? Que lo decías tú antes. ¿Cómo cómo te planteas tú el texto y el lenguaje en tu obra? Claro, es que a mí a veces cuando digo yo coso, yo digo yo escribo. Es que yo esas páginas que tú has visto que hay márgenes, para mí son Sí. páginas gigantes. De hecho, tengo obras que se llaman biografía, que estoy contando con puntadas la historia intrascendente de una persona corriente y moliente. No estoy hablando de Ramón y Cajal ni de un conquistador, estoy hablando de una persona que nace y muere y entre medias pues hay muchos nuditos y hay puntadas que se densifican y otras que se aclaran y esa es toda la historia, una historia sencilla. Para mí es contar una historia. Claro, la gente me mira como si estuviera chalada. Digo, bueno, es mi manera de contarlo, es como una abstracción muy grande, pero para mí estoy escribiendo, estoy contando y eso sigo haciéndolo, ¿eh? O sea, ahora las páginas lo que pasa es que en vez de medir 90 centímetros, pues miden 3 metros. O sea, he hecho series de 4 páginas de 2 metros y medio de altura, que es un salmo que estoy como escribiendo en una carta a Dios, diciendo, Dios Oye, mío, y eso, o sea, a mí me interesa mucho porque yo estoy todo el rato en el formato pequeño y hay un momento en el que yo me agobio porque hay cosas que merecen formatos enormes. ¿A ti cómo te da por esto tiene que ser muy grande? pues fíjate, en el caso de esa pieza agujereada Exaltación, como estoy hablando de multitudes de muertos y heridos, pues pide multitud. De hecho, esa Claro. pieza que mide 5, yo quería que midiera 20 metros, porque iba a exponer en Mallorca en un convento y era en el comedor de las monjas, y digo, qué piezón atravesarlo, ¿no? Pero luego me cansé, porque es muy agotador, y entonces me quedé en 5 metros, pero claro, ahí pide tamaño porque estamos hablando de multitud. Y si en vez de representar a 200 heridos hubiera representado a 2000, pues mejor todavía, pero ahí llega un momento que te cansas y lo dejas. Pero quizá el tamaño que estoy utilizando ahora más grande viene de que cuando murió mi madre empecé a intervenir sus sábanas. Entonces me Claro. di cuenta de que el tamaño importa. Es decir, claro, es que una sábana de repente es como una bofetada, es como ¡pum! Se te impone la obra, ¿no? Y eso que yo cuando voy a estas ferias grandes y ruidosas, voy buscando lo pequeñito, que es como esa Sí. concentración de sentido, pero ahora estoy con el tamañazo, ahora estoy con las sábanas. Lleva mucho tiempo, pero también me pasa una cosa, que a mí, ya te digo, me siento mucho más a gusto y mucho más interesante cuando trabajo. Entonces, si tengo varios meses por delante, a mí me parece muy consolador, porque uno de los miedos que tenemos, yo creo que tú tendrás también, es a quedarte callada, a no tener nada que contar. Sí, 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 sí. Claro, Y mira que estoy intentando reconciliarme con eso. Es de, chica, pues si ahora mismo no tienes mucho que decir, ya vendrá lo que tienes que decir. El otro ya, día, de hecho, me surgió una idea, empecé a ponerme a escribir la idea y de repente dije, ay, ay, me quedé tranquila. Es como no tengo tiempo para desarrollarla, pero solo haber tenido esta idea de tal ya. es como que me dejó un poco tranquila porque Sí, efectivamente hay... sí, sí. Entonces las piezas grandes te permiten estar enganchada Sí. mucho tiempo. Pueden ser aburridas, pero como no, yo no me aburro. O sea, yo estoy encantada de esa monotonía de esas puntadas que podían ser. Estoy viendo un niño haciendo palotes en la cartilla, o cuando salen los Simpson y sale el pobre Bart Simpson castigado escribiendo en la pizarra. Sí, sí, No lo sí, sí, volveré a sí. hacer. Pues lo mismo, es como repetido, repetido, Pero repetido. son mantras. O sea, yo he oído muchas veces, y de hecho en una ocasión me lo dijeron a mí haciendo ganchillo, me dijeron, es meditación activa, Sí. meditación despierta, ¿no? Al final es de yo tengo que hacer esto, y entonces hay un dejarse, hay un entregarse también a la labor, ¿no? Sí, y además yo que soy una persona muy nerviosa y muy inquieta y movida, pues yo pienso que la vida me ha llevado a una actividad maravillosa porque me tiene retenida en la silla, pero en acción. Ujú. Entonces no paro, pero estoy sentada.
porque si no me volvería loca todo el día correteando como el correcaminos. Entonces es una actividad muy interesante para mí, a mí muy adecuada a mi carácter. Oye, ya en la última parte de tu obra, de 2018, digamos, hasta ahora, las cosas que nosotras conocemos, porque tú, claro, tú conoces todas las últimas obras que estás haciendo ahora, pues tú te las conoces muy bien. Nosotras nos quedamos tienes dos proyectos más, Volver en sí y Cenicia y Nada, que es la que está más, la que haces con respecto a la muerte de tu madre, ¿no? Pero en Volver en sí, ya en el 2018, vemos, sigues usando los mismos colores, hay cosas que que sigues repitiendo y haciendo también, hay retratos, etcétera, pero hay algo que ha cambiado también. Notamos cierto cambio ahí. No lo sé si nos lo estamos inventando, ojo, cuidado, ¿eh? No, no, sí, 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 hay un cambio, hay un cambio. Te Pero digo, de hecho, sí, que toda no, mi que producción va ligada a lo que me pasa por dentro, a lo que siento con las cosas que hay en la vida. En ese momento yo en el 16 me separo. Entonces pensé, como yo trabajo con sábanas, que la sábana de matrimonio es un símbolo muy interesante para trabajar con él. Entonces lo que hice fue trabajar con mi media sábana, partir la sábana por la mitad y dije, ¿y ahora qué hago yo a partir con de mi ahora qué media hago yo sábana, claro. con mi media sábana? Y entonces lo que pienso para rehacer, primero tienes que deshacer y mi idea es deshacer la sábana en hilos y a partir de ahora, ¿qué hago yo con esos hilos? Y entonces, dicho y hecho, cojo una sábana, me pongo a quitar hilos y me doy cuenta que esto es una polvareda, que me cuesta, que me duelen las uñas, que es una trabajera. Y lo que hago es partirla en tiritas. Primero empiezo por tiritas de 1 centímetro y luego ya paso como a unos milímetros, 3 o 4 milímetros. ¿Qué tiene de bueno esto? Que al ir haciendo tiritas empiezan a salir hilos y entonces yo voy acumulando esos hilos como un tesoro y luego lo que hago es hilarlos a la manera de las antiguas, como si fuera lana, y tejo eso. Es decir, al final, dando la vuelta, llego a los hilos que yo quería desde el principio. Es decir, la idea es cómo me rehago a partir de la destrucción. Y creas unas madejas enormes también, bueno, enormes, o no todas son enormes, pero unas madejas con todas esas cintas de esto que van acompañando a otras obras. Eh, a mí en esta parte me ha gustado mucho porque no había caído en ello. Quiero decir, tú utilizas el bordado. Nosotras en otras ocasiones ya hemos contado que el bordado es un pretexto, es decir, es lo que se pone encima de otra cosa para tapar lo que había. Y entonces en ese sentido está muy bonito, pero yo no me había dado cuenta del juego que hace el desbordadas. Y me he dado cuenta cuando me he apuntado aquí en mis apuntes sobre de qué íbamos a hablar hoy, etcétera, me he dado cuenta de que yo aquí en esta parte había puesto eh, bordadas y desbordadas. Y de repente en ese desbordadas ostras, aquí hay un significado con el que yo no había contado, ¿no? Esto, pero esto además deja un rastro que no es el que pensábamos. Digamos que pensamos siempre en el desborde como hacia afuera, pero cuando tú desbordas, da la sensación de que eso se ha ido y queda también otro hueco, ¿no? Queda una marca. Cuando a esos retratos luego los desbordas, ¿no? Porque creo que es de esta época. Esto es casi, casi lo más reciente, aunque ahora estoy en otras cosas, eso tiene ya que ver en la última etapa de Ceniza y Nada, que por cierto, Ceniza y Nada viene de una frase que está tallada en una tumba en Toledo, Ajá. que está en latín, que al final es de un cardenal que dice, pues en el latín, aquí yace tal persona, polvo, ceniza y nada. Es decir, esto es lo que queda. Yo me he quedado con Ceniza y Nada, luego sé que están otras tumbas por ahí, por el mundo entero, pues estará en Italia. Ujú. Era un cardenal que quería pasar desapercibido, pero desde luego se ha hecho famoso por esa tumba, que además estará en el suelo y bueno, la gente que va a la Catedral de Toledo seguramente lo ve. Y bueno, fue la muerte de mi madre, como el tema de la muerte a mí me interesa desde hace mucho, por lo que tiene que ver con el paso del tiempo y también tiene que ver con el olvido de todas esas personas que ya no están y que yo quiero como reivindicar, que lo hago de una manera que a veces a mí me confunde porque las muestro ocultándolas, ¿no?
Y es como me sale, es decir, están ocultas porque hay un paso del tiempo, eso, toda esa serie que yo le llamo Las mujeres de Stalin, que son Sí, retratos que están cegados de rojo, ¿no? sí, Que luego hay otra serie de las fotos de mi familia que están cegadas de blanco, porque es como una sí, acumulación de polvo sobre las fotos, pero es sí. una manera de mostrar ocultando. Es como una ambigüedad, pero que a mí me interesa. De hecho, es que me sale así, pero me parece que además requiere por parte del espectador un esfuerzo, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí detrás? Ese fantasma que se asoma a la foto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué estoy diciendo? No tengo ni idea. No, no, estábamos diciendo precisamente esto, de cómo van las obras últimas, desde 2018 Ah, hasta de aquí, las tanto mujeres en que se Volver en sí, desaparecen. el deshacerse para rehacerse, y luego también en Ceniza y Nada, el cómo afrontas esto. Otra vez, la pérdida La desde otro pérdida. lugar, con toda esa herencia de la que ya nos has hablado, y cómo de repente la tiñes y ves, y esos paños que siempre hemos visto en todas las casas, se ven de otra manera radicalmente distintos. Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Eso es un hallazgo que la verdad es que de esas cosas, casualidades de la vida, o sea, yo estoy hablando de ese rastro, que a mí es otra de las palabras con vacío, nada, que me entusiasma, es como el rastro es, o el resto, lo que dejamos al irnos, ¿no? Como esa, de repente abres un cajón y encuentras una medicina, que es la que tomaba tu padre, o encuentras un pañuelito que todavía tiene como manchas amarillas, es como lo que vamos dejando cuando nos vamos, ¿no? Y entonces es como una manera progresiva de desaparecer. Y entonces cuando mi madre muere, tuvimos que deshacer la casa porque en muy poco tiempo, era una casa muy grande, y mi madre escribía en pequeños cuadernitos de espiral, pero claro, eran diarios que no podíamos leer y teníamos prisa y es yo llevé los diarios de mi madre al contenedor de papel a reciclar. Entonces la gente se espeluzna como diciendo, eres un monstruo. Había que deshacerse de eso y nunca los podíamos leer porque era algo privado. Pero yo me quedé con la copla de hacer un homenaje a mi madre y de hecho hice dos diarios. Y uno de ellos, que es a lo que voy, son folios de tela, 93, uno por cada año, los cosí a modo de texto y cuando ya estaban escritos sobre una mesa pasé un rodillo y los teñí de negro. Entonces, arranco el hilo y queda la huella del hilo. O sea, ya no está mi madre, ya no está su escritura, arranco la escritura y queda la huella. Y lo siguiente ya es la desaparición. Es como un paso previo, como si hubiera una progresión. Sí. Entonces, eso que descubrí que me pareció emocionante, porque aparte es azaroso, yo no decido qué puntadas se ven y qué puntadas no se ven, lo estoy haciendo con los pañitos. Mi madre tenía 300.000 pañitos bordados que los tenía guardados y almidonados en los cajones. Entonces, en la primera etapa, lo que hago es teñirlos de puntadas negras, dejo la Sí. puntilla, pero la parte de tela la cubro, y en esta parte no son tanto, hay algunos de mi madre, pero otros son comprados de segunda mano, que también me emocionan muchísimo, y al cubrirlos de negro y al arrancar, queda la sombra de la puntada. Donde había una puntada de color, de repente está lo que no se ve, que a mí ese juego me encanta, lo que Sí. se muestra y lo que se tapa. Es lo que decías de amor de madre, lo que mostramos y la parte trasera, lo que se oculta, lo privado, lo de la Lo intimidad complicado. y lo que, y lo que nos avergüenza, lo que no mostramos, ¿no? Entonces, me encanta mostrar lo que está debajo del bordado. Entonces, tengo ahí unos pañitos fúnebres que a mí me parecen emocionantes y esa cosa de la escritura, del rastro de la escritura, la he utilizado en esas sábanas que yo le llamo, ¿cómo le llamo? De profundis, que es un salmo 129 de la Biblia, que es maravilloso. Ajá. Es desde lo hondo a ti grito, Señor. Y es como una carta que yo le escribo a Dios, ¿no? Por decir algo. Yo estuve en el convento, yo era muy religiosa de jovencita y estaba desesperada y me daba por rezar ese salmo. Escucha mi voz, que estás allá arriba y no nos haces ni caso. Entonces, pues Bueno, escribo esos salmos que están hechos con esa misma técnica. Es el rastro, la huella de la puntada, de la escritura lo que queda antes de la disolución. Concha, es interesantísimo. Tu obra, o sea, a mí me ha encantado hablar contigo. Me quedaría otro rato mucho más largo, de verdad te lo digo. Pero además es que tu obra habla por sí sola. Nos están preguntando por aquí, qué ganas de ver tu trabajo en directo, qué ganas de tal. Bueno, es que no me extraña, porque verdaderamente yo no sé, claro, las que nos están viendo aquí ahora en directo, no sé lo que se están imaginando. Yo sé lo que he visto y tú también conoces tu obra, pero bueno. Claro, claro. Vamos a ir despidiéndonos y yo te quiero preguntar dos cosas muy rápidas. Una, antes estabas
hemos mencionado que ahora también retratas a señores, a grandes señores poderosos en pañuelitos, que me parece también algo un poco punky, te digo. O sea, un poco de vamos a jugar con esto porque ya está bien. ¿Y cómo se te ocurre eso? Claro, esas de esas obras que van a acabar en un cajón porque me da como vergüenza. Yo soy súper pudorosa, aunque hablo de lo mío, de mi separación. He estado hablando un poquito más discretamente porque estaba mi hija al fondo y claro, no me parece bien desnudarme así porque es su padre y es mi... O sea, pero que yo no soy pudorosa en eso. Pero, por ejemplo, yo no me pronuncio en las redes, o sea, soy pudorosa. Y esas series de las que yo creo que van a acabar en un cajón. ¿En Porque la serio? gente lo interpreta como burla o como crítica. Y fíjate la idea mía, esos pañuelitos que yo he usado, porque yo soy Claro. antigua y yo los lavaba por la noche y los dejaba pegados a las baldosas del baño, que luego estaban planchaditos por la mañana, pues claro. Pienso que esas florecitas y esa cosa inocente de las niñas, pues esos hombres poderosos han tenido que negar esa parte para llegar a donde han llegado. Y entonces los bordo, no porque yo me meta con ellos ni piense, pues No. pobrecillos, allá con su vida, pero me parece que esa parte tierna, que han disfrutado probablemente poco de sus hijos, que han tenido que renunciar a juegos, a muchas cosas para llegar a ser hombres poderosos que deciden sobre el destino de los mortales. Entonces bordo a hombres poderosos, no tanto haciendo una burla de ellos como diciendo el contraste entre botín y un pañuelito de niña. Es como decir, qué chocante resulta ver a Trump bordado en un pañuelo de flores, ¿no? O a Sí. este coreano tan tremendo. Pero claro, como es un mensaje ambiguo, yo no juego a eso, pero porque soy cobarde. O sea, no me atrevo. Entonces los Pues, voy a guardar en un cajón muy probablemente. bueno, Me pues manejo mucho mejor con las mujeres. yo O he sea, de decirte que a mí me ha parecido refrescante. Yo, en la medida en la que esto, tú vas a hacer con tu obra lo que te dé la gana y tendrás todo el derecho del mundo. Pero a mí me parece refrescante esa sensación, porque es verdad que no vamos a poder controlar lo que otros lean acerca de nuestras obras, sean las obras realizadas con la técnica que sean. Y habrá siempre gente que leerá lo impensable, lo ya, indecible ya, de lo que tú pones. Sin embargo, ese contraste que tú dices, esa ambigüedad, ese extrañamiento de encontrarte a ese señor poderoso en una situación vulnerable, en la de un pañuelo, en la de un pañuelo además eh, infantil, feminizado, etcétera, etcétera, genera una incomodidad que me sí. parece fantástica, Ah, qué fantástica. bueno. Me Yo, encanta que me lo bueno, digas, porque a mí me da vergüenza. Es que yo de verdad, yo no, y he dicho que soy pudorosa, no es verdad, soy cobarde. Yo soy muy cobarde. Yo para bueno, una pues vez que me pronuncié en Facebook, se me echó gente encima y dije, uy, madre mía. O sea, yo soy muy cobardica. Entonces yo me manejo muy bien en mi intimidad, en mi soledad, con mis cosas, pero cuando algo puede prestarse a polémica o tal y cual, pues retrocedo. Pues te No, digo no, una no. cosa, Concha. Si dicen, que dicen. Ah, sí, fíjate, pero yo es que eso me cuesta, me cuesta. Fíjate que ya soy una señora, ¿eh? Pues sigo siendo cobardica. Y los hice con mucho cariño, porque además esos pañuelos me enternecen, y de verdad que no era tanto crítica, aunque puede que en el fondo sí que haya una cierta crítica, porque hay personajes como Trump que son como risibles, ¿no? Como dices, Tienes ahí unos cuantos, tienes al claro, de tengo unos Corea, cuantos quiero decir, tienes unos repugnantes. cuantos Sí. que todos son, también te digo que están en una posición que son muy criticables. También, Muy también, por criticables. supuesto. Pero es verdad que era más como por la renuncia. Pero bueno, es que venía todo del tema de los pañuelos. Las mujeres están bordadas en moqueros, que son los pañuelos de 40 por 40 centímetros de hombres, De los que hombres. se usan, que yo tengo muchos de segunda mano, muchos, y otros los he comprado en mercadillos, recién hechos, ¿no? De fábrica. Y entonces, claro, yo quería hablar de las mujeres a la sombra del hombre, porque yo esas obras las quiero mostrar por la parte de atrás, Ajá, desdibujadas, ¿sabes? Lo que pasa es que las fotografío delante de una ventana que se ve la parte chula, la parte bonita y la que se oculta al mismo claro. tiempo, por transparencia, pero realmente son mujeres a la sombra de un hombre. Desde luego me viene Paca Aguirre, que le he oído decir en un momento, a pesar de la admiración que tengo por ella, mi marido ha sido un hombre de muchas mujeres y yo he sido una mujer de un solo hombre. Tócate las narices, no sé cómo explicarte. La Pues vida. somos humanos, no somos divinos y ya está.
Entonces, bueno, y mujeres que yo, no, yo a veces parece que soy una estudiosa de la historia del arte y que soy rigurosa. Nada de eso, yo me guío mucho por intuición. Yo veo un artista que me emociona, por ejemplo, pues Akhmatova, y a lo mejor no me he leído sus poemas, pero me emociona profundamente su biografía. Y Sí. entonces ya quiero hacerle un homenaje, pero no soy una experta ni en fulanita ni en menganita, porque si fuera experta en 80 pañuelos que he bordado, me volvería loca, no haría otra cosa. Yo no soy historiadora ni soy escritora. Entonces realmente son personas que por su momento histórico, por su biografía, me llegan al alma y yo las retrato, ¿sabes? Entonces hay poetas, hay escritoras y todas están bordadas en un pañuelo de hombre. Pero luego hay otra serie que he bordado en servilletas que son artistas suicidas, Ajá, donde la parte de atrás, que por casualidad veo que es perturbadora, yo me esfuerzo en perturbarla todavía, porque yo, esta parte de aquí, yo soy muy mental y me como mucho el coco, es donde la comedura de coco entre los ojos, donde a mí me duele la cabeza. ajá, Entonces, he incidido mucho en esa parte, en esa madeja de hilos, esa negrura, sí. y están, pues, pobrecita Silvia Plath o Alfonsina Storni. He encontrado varias, como 8, sobre todo poetas o artistas suicidas, ¿no? Y son esas últimas series que he hecho que ya estoy en otra cosa, pero todavía no las he mostrado, no las ha visto nadie, más que en Instagram, ¿no? Que he puesto alguna. Oye, Concha, antes de dar la palabra a nuestras mecenas, te quiero hacer, bueno, mi última pregunta por hoy es una pregunta, bueno, es una pregunta. ¿Qué nos dirías a las artistas en activo que tampoco creemos mucho en nosotras mismas, que convivimos también con con cierta idea de ser impostoras, de que no sabemos hacia dónde dirigirnos y a veces nos planteamos también para qué sirve estar trabajando tanto todos los días, o para esas futuras artistas que puedan ver esta charla? ¿Qué les dirías? ¿Qué nos dices? No, pues es lo que me digo a mí, porque todas esas perturbaciones que tú cuentas las tengo yo, me siento impostora, cada vez que me llaman para dar un curso o una charla digo, pero ¿qué voy a decir? Y lo mío tiene interés, ¿y qué hago yo aquí sentada con el sol que hace fuera? Pues que te centres en ti misma, o sea, céntrate porque lo que tú tienes, lo que tú vas a aportar es único, es muy parecido a lo que aporta la de al lado, pero es único. Y entonces, sobre todo lo que hablábamos antes, es que eso a ti te da la vida, o sea, a mí me da la vida, no me da dinero, no me da fama, no me da éxito, pero me da la vida. Sé que es una locura, que no va a ninguna parte, porque claro, yo comprendo que la tentación de la que exponen los mejores sitios y ganan una fortuna, por un lado, pobrecita, ¿no? Porque al final el dinero desvirtúa la obra, yo creo, es que es inevitable, ¿eh? Entonces a veces le pedimos al cielo cosas que no nos convienen. Yo creo que estamos en el sitio ideal, fíjate. Y me lo decía una persona muy sabia, estás en el sitio ideal, pero no lo sabes. En el fondo quieres estar debajo de los focos, en el fondo quieres que te diga la Marlboro cómo tienes que el formato y el material para poderlo vender a un precio superior. En el fondo, no, queremos ser libres. El hecho de no rentabilizar lo que hacemos nos da una libertad brutal. O sea, la primera libertad es ser capaz de liberarte de todas esas locuras que tenemos nosotras, del juez interno y todo eso. Eso es la primera libertad. Pero una vez que no ganamos un duro, nadie nos condiciona. Entonces, ¿qué libertad tan grande para decir lo que quiero decir? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Céntrate en lo tuyo. Es lo único que tú puedes aportar al mundo diferente, es lo tuyo. Y la búsqueda para mí es hacia adentro siempre. Siempre es hacia adentro. Es quitarme modas, intentar, porque estamos influenciados, e ir a la esencia de mí. O sea, mira, dice una cosa que yo, como tengo la suerte de estar cosiendo, puedo escuchar maravillas en YouTube. Y una de las maravillas más maravillas que he escuchado es a José Ángel Valente, cómo se gesta un poema. Y te dice, eh, no dice cómo gestas tú un poema. El poema se hace solo. Lo que tienes que hacer es desaparecer y dar paso al poema. Pues lo que tiene que hacer el artista es desaparecer. Desaparecer. Estar al servicio de algo que no sé de dónde viene, y tú pones las manos y tú pones las horas, pero estar al servicio de algo. Y entonces el trabajo es afinar el instrumento. El trabajo es con uno mismo y con humildad, sin objetivos, ciegamente, porque es que no sabemos a dónde vamos, es que no sabemos a dónde vamos. Entonces, cuando la gente dice, voy a hacer una silla y le llama proyecto, o voy a tener un hijo y le llama proyecto, yo digo, qué contenta estoy por ellos, pero realmente yo no he planificado nada. Yo estoy en manos de la vida y lo que hago es torpemente ir dando tumbos y avanzando y ya está.
y ya está, y aportar lo tuyo. No sé si de toda esta palabrería sacan una quinta Sacamos, esencia que es céntrate en ti, céntrate en ti. nada de lo que has dicho es palabrería, Concha. Ya. De verdad te lo digo. Quiero, por favor, que ahora sí se abran los micrófonos nuestras flamantes mecenas que han estado acompañándonos en esta charla, pues para que digan lo que quieran. Eh, venga ahí, dale, Vera. Hola, pues bueno, ha sido un placer incorporarme de esta manera con Concha, porque bueno, me resonaba mucho, porque yo empecé de repente con el hilo y a mí curiosamente me llegó, mi primer texto era como, voy a hacer un texto y se va a llamar el hilo, y no sabía qué iba a ser, pero me vino como que era el hilo, ¿no? Y me venía la idea, ¿no? De que yo no sé coser, pero sí que escribo y hago muchas referencias a los hilos, ¿no? Entonces me parecía muy curioso y antes de abrirnos, de conectarme con vosotras, me escapé a la web para ver su trabajo, ¿no? Y entonces cuando lo vi dije, ¿cuál será su herida? Porque precisamente porque me interesaba mucho escribir los textos como si fueran tejido que se cose, pues había leído en alguna parte que las personas que cosen de alguna manera es como una deuda ancestral de hacer un acto de paz, de juntar dos telas que están separadas, ¿no? Como que en otras, bueno, esto de que, por ejemplo, pues nosotras en España, pues el tema de la guerra, que ha habido, que familias estaban muy separadas, pues como las mujeres al final, en el hecho de coser, de ir juntando, era como una manera de sanar los árboles genealógicos y trabajar esa herida, ¿no? Entonces me ha sorprendido mucho cuando ya he empezado a hablar de cómo tuvo esa necesidad de utilizar sus manos ante los atentados, ante los muertos, que eran cifras, ¿no? Y decía, bueno, yo quiero dejar ese rastro permanente, que permanezca, ¿no? Como el acto de coser es un acto de paz, ¿no? Además es como que el tiempo es distinto porque todo va deprisa y sin embargo pues ella dice que es muy nerviosa, pero y yo soy nerviosa y yo no puedo tener esa calma para coser, me parece la cosa más perturbadora el sentarme y ponerme a coser, ¿no? Entonces me parecía muy curioso, le quería compartir una palabra que me encanta, que es urdimbre, ¿no? Que Hola. es justamente lo que no se ve. Me encantó la palabra de pañito fúnebre, por ejemplo. No sé, me parecía muy poético. Has dicho cosas que tenían mucho que ver con la poesía, ¿no? A la hora de hablar de su obra. Y bueno, pues me gustó también que hablara de la ruptura de su pareja a través de cómo se rompe esa sábana, cómo se trabaja. Todo es un trabajo que en ella, ¿no? Me ha parecido, y siempre habla de que lo hace desde lo íntimo, lo doméstico. Y mi pregunta sería, porque por ejemplo, yo cuando vi la obra de Luis de Bourgois, yo no sé francés, no sé cómo se dice Bourgois o lo que sea, pero nos entendemos, cuando vi sus telas y sus maneras de coser, también su relación difícil con su madre y tal, yo no sé si ella conoce, o porque probablemente habrá visto más artistas, ¿no? que trabajan con las telas, cómo se relaciona, qué le pasa cuando de repente ve a otras artistas que también trabajan con las sábanas, que también están con los hilos, ¿no? Natalia Ofray también está haciendo cosas con los bordados. ¿Qué le dicen? ¿Qué le cuentan? ¿Qué le pasa? ¿No? Claro, yo siento mucha simpatía, mucha atracción por personas que hacen un trabajo interesante con lo textil. De hecho, yo, fíjate, he estado desde el año 2017 en Facebook compartiendo con la gente de todo, pero sobre todo artistas que trabajan con lo textil, casi todo mujeres, algún hombre también, también la moda, que la moda puede ser muy interesante, a veces fotógrafos o fotógrafas, pero claro, tengo una atracción grandísima. No hacia cualquiera, hacia cosas que a mí me resuenan o me tocan. Claro, conozco a Natalia y por supuesto a Luis Bourgeois, pero Luis Bourgeois dices que tenía conflicto con la madre, lo tenía con el padre. El libro de sus memorias se llama Destrucción del padre. Lo tenía con los dos, pero sobre todo con el padre. Mm. Y ella, como yo, eh, toda su obra hasta los 100 años que murió,
tiene que ver con su trauma. O sea, ella, es que el Sí. trauma, o sea, yo siempre digo, Nares, no sé si estás de acuerdo, que hay muy poca poesía y muy poca música hablando de la felicidad. Cuando estás feliz te vas a celebrarlo. Cuando escribes, cuando estás no sé qué, cuando estás no sé cuál, cuando te la ha dejado el novio, cuando no va. El dolor es uno de los mejores motores para la creación. Exactamente, para mí absolutamente. Entonces, claro, Luis Bourgeois habla del trauma y yo trabajo con mi herida, no sé si es ancestral o no. No hemos hablado, pero es cierto que yo estoy enclaustrada en casa, sentada en una ventana como la abuela de Henares. Es decir, yo soy una señora antigua y no es tanto por mi madre que encargó su ajuar a las monjas o por mi abuela, que casi no la conocí. Yo me siento internamente de una manera inexplicable unida a las mujeres antiguas. Y de verdad que será esotérico, te parecerá raro, como tantas cosas no tienen explicación. Yo me siento totalmente identificada con las mujeres antiguas. ¿Es así? Yo he veraneado en pueblos y he visto a las mujeres aprovechando la luz solar al lado de la ventana, pero yo creo que es que hay una corriente oscura que nos atrapa, que nos arrastra y estamos al servicio de esa corriente. Entonces yo es que ya no me como más el coco porque soy demasiado reflexiva y como no llego a conclusiones, lo que hago es dejarme llevar. Entonces yo, a través de la costura, estoy unida, más que a mi madre y a mi abuela, que también, a esas mujeres antiguas. Y no puedo evitarlo, me siento unida a ellas. María José, querida, ¿quieres decirnos, quieres Ay, compartir? bueno, yo es que estoy fascinada escuchándola, os lo juro, no conocía nada de su obra y he empezado a mirar sus cosas. Es que me encanta lo que hace y me encanta ella. Además, me siento, me siento muy identificada biográficamente con las cosas que cuenta, por la edad o por muchas cosas. Y estoy encantada, de verdad. Lo que tengo es ganas de ver tu obra en directo. Y después te quería preguntar si ya has descartado pintar. Ay, totalmente. Yo es que admiro, gente se ríe Laborioso lo que haces. de algunos pintores, ¿no? Antonio López, no sé qué. A mí se me cae la baba porque digo, ¿saben hacer algo con pigmento y pincel? Porque es que yo, cuando hay obras mías que están hechas sobre sábana y las he pintado de negro o de rojo, para eso uso la pintura, para teñir una sábana de color. Pero yo ahora no tengo nada que decir con un pincel. O sea, a veces trabajo en tiendas de pintura decorativa y a lo mejor transformo una cómoda y la lleno de flores y la lleno de pájaros y me divierte una barbaridad, pero yo como pintora, pintar es que ya no lo concibo. O sea, yo he encontrado un lenguaje en lo de, voy a decir escritura otra vez, Sí. en el coser y estoy como pez en el agua. Entonces a veces digo, Concha, qué insistente eres, es cansina, es que estoy cómoda, es que estoy a gusto, es que para mí tiene tanto No se sentido. le podría decir también a Antonio López lo de que es cansino, siempre con el realismo, siempre con el Ya, momento, bueno, pues es que te ¿no? digo, somos obsesivos y dale que te pego, pero de Claro, verdad estoy claro. súper cómoda cosiendo. Para mí ya la tela tiene tal sentido que no me veo en otra cosa, no, no, y es que yo me he olvidado, yo era una acuarelista maravillosa, yo, bueno, yo nunca he pintado al óleo, he aprendido, se me han olvidado completamente las técnicas, no tengo ni pinceles, o sea, tengo brochas para teñir una sábana de rojo, pero yo ya no soy pintora, yo soy pintora que cose. Volviendo otra vez a la artista textil, yo digo que soy una pintora que cose. Dicho esto, claro que trabajo con el textil, no se puede negar, pero es así. Estoy atrapada en las telas, pero estoy atrapada y encantada y agradecida, la verdad. Estás Es hecha que da toda gusto una aracne. oírte hablar así de tu obra y además a ver, la sencillez y la autenticidad con la que habla, que no es frecuente en los artistas. Bueno, el otro día oí a una persona adinerada que decía, compra las obras que quieres, le decía a su mujer, pero por favor, no quiero conocer al artista porque no me quiero llevar un chasco. Yo digo, bueno, pues hay de todo. Yo conozco montones de artistas y yo es que también tiendo a idealizar, pero tengo amigos y amigas maravillosos, son como yo, como medio frailes y medio monjas, es decir, que vivimos la actividad artística como una vocación, pero religiosa, es que es muy fuerte. Hace poco encontré en la Casa del Libro un libro que me dejó deslumbrada, que se llama El artista buscador espiritual, y dije, por fin alguien habla de lo que yo siento. O sea, claro, es que hablas de eso y luego hablas de dinero, y no es que yo no quiera ganar dinero, es que tú, si estás haciendo la obra para vender, es diferente que si haces la obra porque tú estás al servicio de algo más grande y la obra te va llevando de la mano. Entonces, lo que salga, pues mira, sale lo que sale, pero no depende tanto de mí. Entonces, bueno, pues ojalá la venda. A mí me vendría de perlas vender, pero realmente es una cosa como muy, muy auténtica, muy vocacional y sí.
que a lo mejor pecamos de serios o de rigurosos, pues sí, a lo mejor somos un poco aburridos, Yo, pero no hay claro, postureo, a mí me mata, a mí me da mucha pena la gente que va a ferias de estas donde pintan muñequitos de colores y se lo venden a informáticos de 40 años adinerados, que lo ponen en su salón y tienen que convivir con ese espanto tantos años. Me escucho y digo, es que esto es lo que decía mi abuela, pero es que ya tengo una edad, ya puedo ser abuela. A mí me da mucha pena porque ellos viven mucho mejor que yo en el sentido de que tienen dinero y yo no, pero qué pena, ¿no? Qué emoción el, hacer algo tan radical como es dar puntadas en una sábana. Es que es una extravagancia. Es la como verdad, escribir un poema en un papel. Es una extravagancia. lo es. Pero qué maravilla hacer extravagancias, ¿no? No sé. Yo estoy encantada, la verdad. Nosotras sí que estamos encantadas, Concha. Yo solo a esto que ha dicho María José, solo tengo que decir que los fontaneros también tienen ego, que hay algunos muy buenos y otros inaguantables. Quiero decir Es verdad, que, estoy de que, que acuerdo tendemos a contigo. esta cosa de los artistas. Pues bueno, pues hay artistas inaguantables y fontaneros inaguantables. Y Exactamente, gente maravillosa en todas las profesiones, menos mal. exactamente, exactamente. En cualquier caso, yo me queda el momento de dar las gracias. Dar las gracias a nuestras mecenas por estar aquí con nosotras hoy y darte las gracias a ti, Concha. Gracias por el Bueno, tiempo. pero bueno, gracias porque alguien me quiere escuchar. Pero de verdad, es que es mutuo. Pero vamos a ver, ¿a quién le interesa lo que hacemos? A nosotras. O sea, a las Ya, locas. pues eso, una excepción. Con lo cual, que alguien me preste sus oídos, su atención, su cariño, 2 horas, me parece un lujo. O sea que gracias a vosotras por estar ahí y por escuchar, que lo habéis hecho con todo el cariño y todo el respeto. Un lujo. Nares y Ha Enrique, sido muchísimas un gracias por la placer. invitación. Pues igualmente. Querida gente que nos veis, Concha, gracias. Gracias, gracias. Tienes que decir algo porque si no, no vas a salir en cámara. A vosotros, Enrique y Nares, por esta invitación y a estas chicas maravillosas que han estado tan atentas y a todos los que nos van a ver y ya van a tener la paciencia de escuchar. Ojalá les sirva para algo, ojalá. Estamos seguras. Tú que nos estás viendo pues ahí en tu casita, tranquila, esperamos que lo hayas disfrutado un montón. Te recordamos que si te gusta el contenido que publicamos en Ediciones Deliciosas, puedes compartirlo, puedes seguirnos en redes sociales. Así nos ayudas muchísimo. No cuesta nada, pero nos ayudas un montón. Y además, si ya te vuelves como las locas que no, como las locas no, como las mujeres maravillosas que nos apoyan. También te puedes hacer mecenas por solo 3 euros al mes o si quieres dar más, pues dalo todo, dalo todo. Nos ayudarías muchísimo a seguir haciendo contenido como este, a acercarte a artistas que no conoces, que sí conoces o que, sea como sea, merecen muchísimo la pena, como la obra de Concha Romeu. Nos vemos en la próxima.